Normalmente no tengo espacios en donde hablo o hable acerca de estos temas. Ok. Tiene muy poco que me atrevo a hablar de manera pública. Ok. De, ay, bueno, si nos alcanza una hora y yo. Una temporada completa. No habría manera de no creer en lo paranormal. Ok. Porque desde muy chica me empezaron a pasar cosas que nadie podía explicar. Soy muy susceptible a estas cosas. Ok. Soy muy susceptible a las energías. Me incorporé en la cama, me le quedé viendo y le dije, órale, atrévete. No, o sea, sí, pero mami. viendo la luz, tengo problemas. Sí. Y yo, güey, ahí está parado enfrente. Creo que mi equipo nunca había escuchado estas historias tampoco. Así de, ¿qué? Que se Y vaya en Uber, ¿no? entonces, sí creo en la paranormal. Toda la vida Ok, me han pasado ok. cosas así. O sea, eso creo que es como la primera etapa de Ajá. Mónica inicio. Temporada Paranormal. Ajá, el inicio, Temporada temporada 1. 1. Otro momento en mi vida en donde vuelve a aparecer esta sombra Ok. con ojos. Fue de 0 a 100. Ok, El, todo estaba bien Ujú. y de repente un tras, o sea, todo se destruyó. Ujú. Tanto existe el bien como existe el mal. Y entonces empezamos a hacer el primer ritual y me dijo, traes 3, no traes 1. Y me le quedé viendo y hubo una conversación que no era yo. Y yo, no digan que estudié diseño industrial. A la cuenta de 3, enseñamos nuestros dibujos. 1, 2. Bienvenidos a Pesadilla Nocturna. Un podcast donde contamos historias paranormales que nos han pasado y que no podemos explicar. Yo soy Claudia. Yo soy Gerson y a quién invitamos hoy, Claudia. El día de hoy, por fin, se nos hizo. Tenemos a Moni. Moni, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Ahorita que te saludé en el coche, yo así, no mames. Ay, Sí, de verdad, Ay. gracias por aceptar esta invitación. Me acuerdo cuando te escribí en el live así de que, ven a nuestro podcast, porque justo acabamos de escuchar el episodio en 6 de Copas, cuando estaban contando que estaban las disfrazadas, historias de terror. que tu maquillaje también, así como de calavera, Ay, estuvo muchas gracias. hermoso. Y yo así, ¿quiénes son estas? ¿Y por qué yo no Porque sabía ahí, nada ahí de los esto? descubrimos. Ahí ¿A las poco? descubrimos con ese episodio en Halloween. Porque esa parte, como Sí. nosotros vivimos en Canadá, pues casi no nos llegan cosas de aquí de México. Claro. Ajá. Y nos salió ese como especial de Halloween y lo empezamos a ver. ¡No manches! Y luego ya después en el maquillaje, pues no la reconocía bien yo, la verdad. Sí, decía Gerson. No sabía cuál era la Ajá. calavera. Sí, como que, ¿quién era la que contó? Sí, sobre todo Ajá. a Fer, como que a Fer no la reconocía sin el No, maquillaje. yo a Moni decía, Porque Fer pues es andaba la del del guasón, cabello ¿no? negro, pero Ajá. Ajá. ¿cuál es? Entonces ya como que dije, no, por la voz, es Ajá. Es ella. ella. Sí, Sí. ajá. Y pues coordinamos con Dan. Dan, muchas gracias por hacer que esto pase. Y pues nada, pues muchas gracias por estar aquí. Igual, para los que no te conozcan, si nos puedes decir quién eres, a qué te dedicas y de dónde eres. Ajá. Oigan, primero, muchísimas gracias por la invitación. Normalmente no tengo espacios en donde hablo o hable acerca de estos temas. Ok. Tiene muy poco que me atrevo a hablar de manera pública Ok. acerca de todo lo que he vivido, porque justo ahorita antes de Ujú. entrar a la grabación platicábamos de, ay, bueno, si nos alcanza una hora y yo, una temporada completa. Mira, el edificio es 24 horas, así que Así que podemos le estar seguimos. aquí. Sí, extendernos. claro. No, pero de verdad, gracias por este espacio. Creo que todo se acomoda en tiempo perfecto y por algo hace Ujú. un año No no pudimos y hoy exacto. aquí estamos, Exacto, arrancando sí. un gran año. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Mónica Macaco, soy creadora de contenido digital desde hace muchos años, Ujú. no voy a decir cuántos, pero cuando empezaba YouTube, yo empezaba también. Y además de ser creadora de contenido, me gusta mucho este rollo de la parte espiritual, del desarrollo personal y de encontrar un poco, entender el equilibrio que tiene que existir entre el mundo material, el mundo espiritual, Ujú. el echarle ganas pero descansar, Ujú. o sea, como todo esto que se necesita y estos años que llevo creando contenido me han llevado a entender Ujú. justo el cómo todo puede coexistir, Ok. ¿no? Ok. Ajá. Sí, la parte espiritual, pero la parte científica y racional, el crear contenido y trabajar, pero también, oye, necesito Descansar. 2 de pausa. Sí. Sí, y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Mónica Macaco. Perfecto. Ok, perfecto. ¿Y tú siempre has creído en lo paranormal? ¿Sí o no? Elabora, por favor. No habría manera de no creer en lo paranormal, Ok. porque desde muy chica me empezaron a pasar cosas que nadie podía explicar. Ok, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Ajá. Em, ¿Cómo desde qué edad te acuerdas? híjole, yo así recuerdo latente, Ajá. yo creo que como a los 12, 13 años. Ok, Ok. ok. El primero que digo así y que no se me olvida. O sea, que Ajá. si hoy vuelvo a cerrar los ojos, ni siquiera necesito cerrar los ojos. O sea, sé perfecto cómo se veía, cómo pasaba, cómo todo. Ujú. Yo vivo en Querétaro y vivía en esa casa desde que tenía yo 3 años. Ujú. Y me acuerdo perfecto que las noches me empezaba a pasar, haz de cuenta que estaba
entrabas a mi cuarto y había un pequeño espacio que era como cuartito de juegos, en donde Ok. tenía yo mis muñecas y así. Y seguías al siguiente pasillo, había un medio muro que separaba ese espacio de donde estaba mi cama, Ok. pero desde mi cama acostada yo alcanzaba a ver en donde había estas muñecas, Ok. ¿no? Ay, no. Y ahí dormía también mi hermana, teníamos las 2 camas, ¿no? Ajá. Y entonces me empezó a pasar que yo acostada abría los ojos y había algo que me despertaba. Ujú. O sea, no había... Sí sentías que alguien Ajá, estaba era ahí. abría los ojos y veía perfecto una sombra negra con 2 manchas rojas, Mm. y al principio la veía hasta donde estaban las muñecas, Ok. Las ¿no? manchas rojas eran los ojos. Ajá, Okey. como unos ojos que me veían, pero lo veía ahí y justo era donde estaba la muñeca, y entonces, al principio no me daba miedo. Ujú, O sea, al principio era como, ¿qué es eso? Me lo estoy imaginando, ujú. siempre tratando de irme como a la A lo razón, a ajá. la Sí, lógica. ¿quién se Entonces, metió o algo, no? ajá, Ajá. o qué película vi, pero Sí. nunca me ha gustado ver películas de terror. Ok. Soy muy susceptible a estas cosas, Ok. soy muy susceptible a las energías. Desde muy chica yo llegaba con mi mamá y le hablaba acerca de, ella no, y se Okey, siente rara, y no okey. sabía explicarlo, Ajá. ¿no? Entonces siempre fui muy susceptible, nunca me gustaron estas cosas. Ajá. Y entonces prendía la luz y veía y yo, no, pero pues ahí o sea, No hay ni nada. siquiera Ajá. están las muñecas como para que la muñeca estuviera reflejando el foco de la O algo videocasetera, Sí, sí. que hayas ¿sabes? puesto Ajá. la ropa y está dando la Ajá, La forma de forma, la ajá. de sombra. algo, Ajá, y entonces, porque además era una tercera repisa, ajá. entonces yo estaba arriba. Y O así me sea, ¿la sombra empezó, era alta? sí, Okey, la sombra era alta y haz de cuenta que yo estaba acostada así y yo la veía como en la esquina de allá arriba. okey, okey, Ok. okey, okey. Y empezaron a pasar noches y luego no la veía, y ¿Y esto luego no se lo platicabas a otra... tu hermana? ¿De No, que en la ese veías? momento no. Ni a tu Okey. mamá ni a Ni a nadie. nadie, Ok. Okey. porque yo decía: "Estoy loca, me van Ajá. a mandar al psiquiátrico". Sí, Ajá. sí, Si yo sí. les cuento: Sí, "Hay ese es una el sombra miedo. negra con Ajá. ojos Sí. rojos en mi Ajá. cuarto". Ajá. Y entonces, conforme pasaron las noches, yo abría los ojos, o sea, hubo, no sé, una semana después, ahí sí no tengo noción bien del tiempo, pero volví a ver Ujú. esta sombra, pero a la hora que sentí esta necesidad de pararme, de despertar, ya no estaba en la muñeca, ya Ok. estaba en los pies de mi cama. Ay, no Y manches. entonces, suena loquísimo, pero no se me va a olvidar el que me senté, o sea, me incorporé en la cama, me le quedé viendo y le dije: "Órale, atrévete". O sea, No, sí, pero Moni. viéndolo tengo problemas. Sí. Sí tengo problemas en esas cosas. Y me acuerdo perfecto que me senté y le dije: "Órale, atrévete. Órale, atrévete, órale, atrévete". Y era este reto de... Ujú. Había una parte de mí que se sabía muy protegida desde entonces. Ok. Te hablo que yo debe haber tenido 13, 14 años. Entonces, era un: "Órale, Ajá. vas. Si Ajá. ya estás aquí y ¿Qué me estás quieres? chingando desde hace ¿cuántas semanas? Ujú. ¿Qué quieres?". Y a esa parte no me daba miedo. En algún momento sí llegué a despertar a mi hermana cuando ya aparecía en los pies de mi cama, Ujú. porque fueron varias noches y hubo que le decía yo, pero más de porque me daba miedo era un: "Güey, ¿lo estás viendo? O sea, Ujú. Ajá. please dime Sí, que lo estás confirma, Ajá. viendo". confirma que no estoy loca. Porque me siento y mi hermana: "No, no hay nada". Y yo: "Güey, ahí está Uy. parado enfrente", ¿no? Y no era que tuviera pies, no era que tuviera manos, era más como una nube. Ajá. Ok. Después de eso, ¿Después de que lo enfrentaste, se fue o algo? no, duró un tiempito Okey. y yo había una canción, era mi canción segura, ¿no? Que Ok. yo cantaba y yo: "Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro", y Ajá, era la Ajá. canción que me anclaba ajá. a regresar aquí. Y dejó de aparecer esa nube con ojos rojos por un tiempo en mi vida, y la que sí me daba miedo era que empecé a ver un cuervo negro adentro de mi cuarto, Ah, en las noches. chinga. Pero fue como la misma temporada, Ajá. Ajá. creo que mi equipo nunca había escuchado estas historias No, tampoco. así de, ¿qué? Y que se vaya Y en Uber, ¿no? entonces, Ahorita le sí, pero después de la nube negra con los ojos rojos, empecé a ver un cuervo. Ok. Y lo veía perfectamente volar, pero este cuervo, en lugar de visitarme a mí, visitaba a mi hermana y se paraba en el buró de mi hermana. Y entonces a mí me daba una frustración enorme y era un: Fer, y le aventaba una Ajá. almohadazo y yo: Ajá. Fer, vente a mi cama. Y la otra pobre, le llevo yo 3 años, entonces haber Ajá. tenido 10, y ella: ¿qué pasó? Y yo: vente a mi cama, hay Ay, un cuervo no. negro en tu buró. Y ella: no hay nada. Ay, no, Y yo lo estoy pobrecitas. viendo, hazme caso, vente para acá. Ajá. Fer platica estas historias porque sí era como, güey, La loca. a Déjame mí me está dormir. dando pánico porque Ajá. mi Sí. hermana me dice que existe y yo no lo estoy viendo. Con el cuervo sí llegué a despertar a gritos a mi papá y a mi mamá de: "Mamá, hay un cuervo", y iban y prendían la luz y yo te lo juro que yo lo vi. Y Ujú. cuando prendían la luz ya no estaba. Y yo, es que lo estaba viendo. O Ajá. sea, Ujú. sí lo veía porque mi mamá siempre nos dejaba como estas lucecitas Sí, de las de noche. tenues, ajá. Ujú. Entonces alcanzaba a percibir un poco. Sí. Y eso me pasó mucho tiempo,
como un año yo creo que estuve teniendo estos episodios en donde pues yo también me preguntaba y decía, bueno, a lo mejor un trauma, algo externo, me dejó de pasar. Y dije, perfecto. Pero Tal tus vez sí papás estaba loca. nunca hicieron nada. O sea, Las sí, mi hormonas de mamá, los 3. ajá, Ajá. la pubertad. No, Ajá. mi mamá sí llevó a un O sea, sí te sacerdote. creían. Sí me creían. ¿O era más para que te tranquilizaras Yo tú? creo que era una mezcla. Ok. Porque cuando yo empiezo a pasar todo esto y lo llego a platicar, mi abuela crecí en una familia bastante escéptica. Ok. Pero es una mezcla de un escepticismo, pero al mismo tiempo les pasaban muchas cosas. O sea, como que si les pasaban, ¿no? pero no querían que les pasaran, Exacto. yo creo. Yo Ajá. le Ok. platico a mi abuela un día y entonces mi abuela me dice, ¡ay! Pero yo toda la vida he visto una momia. Y yo, Chinga. órale, Martita, que en paz descanse, pero ella y lo platicaba como muy, Ajá. pero pues, Casual. ajá. Ajá. Y yo como, me dijo, sí, la he visto como 6 o 7 veces en mi vida y siempre aparece como en momentos muy particulares y me la describe, ¿no? La momia, o sea, no era que fuera una momia, pero era una persona embalsamada, solo se le veían los ojos y las manos las tenía así, en esta posición y nada más se le quedaba viendo a los ojos y me dijo, yo no sé si es hombre o mujer, pero siempre y me ha acompañado. Y yo, Pero muy tranquila Ajá. ella. Ok. Ajá. dice, ay, pero ni les hagas caso. Ok. Y yo, pero a ti no te daba miedo. Y me dijo, no, o sea, nada más lo veía así. Le dije, bueno, es que a mí sí me da me miedo. roba la paz. A mí Ajá. no me gusta cómo se siente. A mí no está padre, Ujú. ¿no? Me acuerdo muy particular que en ese periodo también me pasó que empecé a tener sueños Ujú. premonitorios de muchas Mm, cosas. Ok. Ok. Y me acuerdo que llegué con mi mamá un día y le dije, oye, ¿a mi tío lo secuestraron? Y mi mamá, no, para nada. Y yo, sí, a mi tío lo secuestraron. Y yo terca, a mi tío lo secuestraron y te puedo decir, y sé cuál es la camioneta y es una combi y Ah, es pero así. muy Y claritos. así, muy Ajá. claro. Y mi mamá, no, Ajá. estás loca. Sí. Y un tiempo después pasó. Le pasó. ¡Ay, Y no! nunca he tenido esta conversación. Voy a hablar con mi tío, porque nunca he tenido la conversación de cómo era la camioneta, de Ok, nada. para ver Ok, si sí. ¿Sabes? Para ver si Ajá. sí. O sea, Pero porque el hecho fue el mismo que el soñaste, Ajá. pero los detalles. y pues, las No horas que sabes. yo sentía que duraba, porque era Ajá. 3 días que no sabíamos de él y tal, y todo eso. Sí y pasó. cuando pasó, yo ya el sueño ya lo había dejado en pues un Sí, sueño por la loco paz. y Ajá. tan. Ajá. Y cuando pasa fue un Yo soñé yo ya esto. sabía, Ajá. rarísimo. Entonces te digo que pues sí creo en la paranormal, toda la vida Ok, me han pasado ok. cosas así. O sea, eso creo que es como la primera etapa de Ajá. Mónica inicio. Temporada Paranormal. Ajá. El inicio. Temporada Temporada uno. 1. Sí. Sí. Ujú. Y yo, No manches. Y bueno, ahorita nos decías que le contaste a tu abuelita. Entonces, por este lado, yo creo que tu abuelita también tiene como esa sensibilidad. Alguien más de tu. Bueno, creo que Fer también lo Fer, tiene, ¿no? no, y Sí. Fer también les da para una temporada. Sí, he Porque escuchado. Fer Sí. percibe de cosas Ajá. diferentes. Pero entonces a mí se me hace raro que ella no haya visto lo que tú veías. O a lo mejor en esa Pero me ha época tocado todavía, estar ¿no? con Fer, que ella está viendo algo ¿Y ¿Y tú tú no? y yo no lo veo. Ok. Ah. O sea, hay historias ahí muy macabras de Fer que literal era como de, ahora le toca a ella y todas. ¿A quién? No hay nadie. Sí, la que está parada atrás del árbol y era como, no hay nadie, pero dile que venga. No, dile que se Dile vaya. que se vaya, que ya mejor. no estamos jugando. Ay, no, pero me han pasado muchas cosas. Ajá. O sea, esa fue como la primera etapa, ¿no? Ujú. Como a 14, 15 años. Y ahí después hubo un lapso que ya no te pasó nada. Hubo un lapso que no pasaba nada, que como que me desconecté. Siento que una parte de mí también me dio mucho miedo. Ujú. Entonces, yo solita dije, me protejo, no Ujú. quiero seguir viendo estas cosas, no estoy lista, no tengo la fuerza, Ujú. porque en algún punto mi hermana empezaba con lo de, ay, y jugaba con una niña y sus piedritas y demás, pero a Fer no le robaba la paz. Entonces yo decía, Ajá. ¿por qué a mí no me tocan Ajá. esos Ajá. espíritus? ¿Por qué Que no juegan juegan. padrísimo? Ajá. Sí. Pinche Sí, ¿no? cuervo y la sombra de Ajá. ojos rojos. No. Horrible, Ajá. horrible. Y luego viene otro momento en mi vida en donde vuelve a aparecer esta sombra Ok. con ojos, ¿no? Cuando yo tengo 18, mis papás se separan y hubo ahí un tema de brujería y Ujú. hubo un tema de... un día apareció un pájaro muerto muy, no sé si esa Así, palabra, Grotesco. ¿verdad? abierto, así. Ajá. No, Como muy gráficamente. Bueno, sí. Ajá, Ajá. blipelo. Ajá. Andy. Apareció un pájaro desvivido, en pedacitos, Ok. muy, muy gráfico, muy Ajá. grotesco, muy, muy feo, en la entrada de la casa, Uy. ¿no? Y me acuerdo perfecto que fue no lo agarres. Sí. O sea, mi instinto Mm. primero fue el no lo agarres. Y Ujú. entonces fui por Chila, que trabajaba con nosotros en la casa, y le dije, oye, esto no me encanta. Ajá. Y me dijo, no, a mí tampoco. A ver, vamos no hay que tocarlo con las manos, ta, Ujú. y lo sacamos. Ajá. Y luego al poquito tiempo vi
como una línea de aceite negro, igual en la entrada de la casa. Y en ese momento mis papás se habían separado, a mi papá le empieza a ir horrible en la chamba, la relación se va a la basura por todos lados, mi mamá en una depresión cañona. O sea, de esto que empiezas a ver el cambio drástico. Güey, sí. Porque mi familia era una familia hermosa. Se llevaban muy bien mis papás, tenían sus temas, pero no había... Pues no había realmente un... Sí, como que no era para tanto, ¿no? Ajá, como entonces, que, bueno, okay. hoy lo veo en otra perspectiva y digo, ajá. sí había muchas cosas que eran para tanto, pero me refiero como que fue de 0 a 100. Todo estaba bien y de repente un tras, o sea, todo se destruyó. Y fue la línea de aceite en la entrada de la casa y luego yo tenía una perrita, me estoy acordando de cosas. Yo tenía una perrita que se llamaba Federica. Y la amaba, una chihuahua, y le puse Federica porque estaba bien fea, ¿no? Entonces era como esta burla del nombre, pero la amaba ese perro. Y hubo un día que se puso loca a ladrar a una esquina, a una planta. Loca, así de... Y yo, ¿qué le está pasando a este perro loco? Que así, y a la planta. Todo esto que yo he ido aprendiendo acerca de las energías, de la brujería, de protecciones, literal lo he aprendido un poco como ustedes, ¿no? En la experiencia, en este transitar y mucho conectar con mi intuición. Me he dado cuenta que sé muchas cosas que no sé de dónde las sé, pero estoy segura que vienen de otras vidas, de otros momentos. ¿No? Que de repente es como, no sé por qué yo ya sabía esto y lo sabía desde que tenía 13. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro de neurociencia, y hay cosas que estoy leyendo y digo, güey, esto yo lo pensaba a los 10. O sea, esto que estoy leyendo aquí y no es como la erudito, claro que no. Sí. Ojalá. Te hacía sentido. Pero me hacía sentido el pensar en, ¿y si esto solo es una teoría y no sé qué y nos lo estamos imaginando? Tal vez. Bueno, quién sabe. Y seguía con mi vida, ¿no? Igual con la parte de la energía, de la brujería y de las protecciones. Pero Federica le ladraba a la maceta y entonces yo dije, algo tiene que haber aquí. O sea, algo hay. No era la maceta, era como la jardinera por afuera de la casa, cerca de donde habíamos encontrado el primer pájaro. Y entonces voy. ¿El primer pájaro? Sí, claro. Y entonces ahí voy yo con una pala de la cocina, porque dije, no lo voy a tocar yo. Entonces hacer el hoyo, mi mamá yo dije, mi mamá me va a matar porque le estoy destruyendo su plantita. Pero quito la tierra y me encuentro huesitos de otro animal fallecido. No manches. Y entonces, a la par, en esas mismas semanas, me acuerdo perfecto. Y esta historia me cuesta trabajo platicarla porque quien no ha vivido experiencias así... Pinche loca. Ajá, sí. ¿Eso qué? Y de por sí me cuesta trabajo encontrar pareja. Imagínense después de todo lo que les voy a contar aquí. O sea, de hecho, todos los que han venido nos dicen lo mismo. Sí, no lo de la pareja, lo de que los van a juzgar. Sí, está cañón. Pero bueno, para eso es este podcast. Así empezamos, nosotros también. Sí, Entonces, de ahí, en esas mismas semanas, me meto a bañar en el cuarto de mi mamá. Había una tina, preparé mi tina, estaba yo sola y me meto adentro de la tina. Y cuando estoy adentro de la tina siento perfecto como si alguien me estuviera deteniendo abajo del agua. Y Federica estaba adentro. Esa perra me acompañaba literal hasta el baño. Se estaba afuera y empezó a ladrar. Ladró tanto que sentí perfecto como el peso de encima de mi cuerpo se quitaba y yo podía salir a respirar. Y o sea, tal cual estabas sumergida. Sí, yo estaba enjuagándome el pelo, como te metes y tú... Ajá, y de repente... Y yo, güey, no puedo salir. O sea, que me está empujando para abajo. Horrible. Y Federica ladraba y me levanto y me salí. O sea, ya ni me enjuagué bien el shampoo. Fue no me voy a volver a meter a la tina. Y por mucho tiempo me costó trabajo sumergirme adentro del agua. Y me metía yo a las albercas y era como aquí y que pise, no vaya a ser, ¿no? Y cuando pasa eso, me atrevo y le cuento a mi mamá otra vez y le digo, ma, me pasó esto, y me dice mi mamá, yo también he sentido cosas. No, mi mamá es muy católica, es muy creyente y entonces le costaba mucho trabajo y entraba en este conflicto de cómo, si Dios está aquí, claro, ¿cómo voy a creer en estas cosas y no? Sí. Soy mala católica si esto está pasando. Y entonces más medallas de San Benito ponía por todas partes y más agua bendita rociaba por todos lados.
Y yo no sé si ustedes sepan, pero Querétaro tiene un alto índice de exorcismos. No. Y es en donde más padres que se dedican, o sea, se preparan y hay enfocados a esta parte del exorcismo. No sé si hoy en la actualidad, pero en ese momento cuando pasaba todo esto, me acuerdo porque mi mamá se lo platica a una amiga y esa amiga le dice, ay, pues, ¿qué crees? Yo tengo un amigo que es padre y él se dedica a hacer los exorcismos y esto que me estás platicando como que me suena. Me está brincando. Como que tiene muchos checks. Ajá. Y entonces tuvimos esta conversación, se invitó al padre a la casa y cuando empezamos a hablar acerca de las cosas que pasaban, esta frase viene a ser relevante muchos años después, ¿no? Como la Me temporada acuerdo, 5 por ahí. más o menos. Una que acaba de pasar. Pero justo el sacerdote me dice, bueno, nos dijo ahí a todos, tanto existe el bien como existe el mal. Y el problema es que la gente cree que el mal no existe. Entonces lo subestima y no cree en estas cosas. Esto no está peleado con Dios. De hecho, Dios pelea contra esto. Y para mí fue como, ok. O sea, yo no me hubiera atrevido, yo crecí en una escuela católica. Sí. O sea, jamás me hubiera atrevido a llegar a la escuela a platicarle a la maestra de educación No hables de eso, mejor vete a rezar. A decirle y iba a ser como, no, eso no existe. Sí. ¿Sabes? Y sí en algún punto cuando llegué a quererlo como conversar, recibí este rechazo. Entonces, platicar con este padre me abrió una perspectiva diferente. Hicimos un ritual en la casa, se rezó, se ungieron diferentes cosas, se prendieron diferentes cosas y demás, ¿no? Y mágicamente, no que todo se arreglara, pero sí se empezó a respirar más tranquilo. Ajá. Federica dejó de ladrarle a las cosas sin sentido, mi mamá pudo volver a dormir, dejaron de rechinar cosas, los negocios a mi mamá, a mi papá no, pero a mi mamá sí se le empezaron a mover un poco de cosas, y en este inter, que ya estaban separados mis papás, le cuento a mi papá. Y le digo, es que y yo casi no lo veía, fueron de las pocas veces que lo vi durante 15 años, porque decidí terminar mi relación por un largo periodo, y creo que todo tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces me acuerdo que le platico a mi papá y le digo, oye, papá, es que me llama muchísimo la atención y pasó esto y esto y esto, y pues todas las fuentes que he buscado, porque me fui a leer el café y me fui a leer el tarot, y como en esta necesidad de encontrar una respuesta, dije, todo el mundo me indica que hay un trabajo, y hay un trabajo de muerte, y hay un trabajo pesado, y entonces mi papá no creía en estas cosas. Y de repente me dice, a mí me acaba de pasar lo mismo, estaba en la Ciudad de México, se me acercó una señora y me dijo, tú traes un trabajo de desvivisión. Y me mandó comprar muchas cosas y tal, y me dijo, pero la verdad es que me da miedo todo lo que me pidió, porque pues esta señora estaba más enfocada en la parte de la santería. Sí. Entonces le había pedido animales para sacrificio y demás, y entonces mi papá dijo, pues que no puedo arreglas rezar un padre nuestro. Sí. ¿Ya? Ajá. Nunca decidió hacer ese... No, es que cierras una cosa y abres otra. Sí. No, y aparte es como muy extremo, de no creer haz todo esto, pues está muy extremo lo que está pidiendo. No, y además lo había citado en un panteón y, o sea, cosas así que dije, no. Pero mi papá estaba tan desesperado que me decía, no sé si lo voy a hacer, no sé si lo quiero hacer. Y yo le decía, no, a mí ese departamento sí me da nervios. Sí, o sea, sí puedo creer en muchas cosas, pero sí me da nervios. Digo, esa es la parte como paranormal y espiritual y esotérica. Y ahorita que estaba haciendo memoria, también crecí mucho con esta parte de la astrología y las energías y la numerología. De los primeros libros que me regaló, cada vez que estoy volteando al cronómetro estoy viendo sincronías. Sí, es cierto. Ahorita me lo quitas ahorita. No, te creas. No, esas me gustan. Pero mi abuelo, el primer libro que me regaló fue uno de numerología. Y luego otro de cómo aprender a leer la personalidad de las personas a través de las facciones. Y como que siempre hubo este rollo como de interés, místico. Interés místico. Entonces, no sé por qué me acordé ahorita de mi abuelo y ese libro de numerología y demás. Entonces, siempre estuve muy empapada. Todo el tiempo leía de astrología y era lo que me interesaba. Más que las novelas románticas que mi hermana se echaba. Yo decía, ay, no, explíquenme. Explíquenme. Sí. Ahorita que no vino, ya aprovecha. Y luego, no. Pero como que siempre estuve muy interesada. Entonces, pasa este periodo, pasa todo lo de mi papá, se hace este relajo. ¿Y qué hizo tu papá? ¿Ya no sabes qué hizo? Ya no supe qué hizo porque también pues era una temporada muy complicada entre nosotros y yo tomé la decisión de tomar distancia. Una pregunta. Cuando viste la sombra como a los 13, ¿estaba pasando algo como malo en tu casa? No. ¿No?
No, la pasábamos increíble. A mi papá le iba súper bien en la chamba, traía un chorro de proyectos, había ganado un puesto fuertísimo. A mi mamá le iba muy bien, siempre se dedicó a la recaudación de fondos para fundaciones de acción social y asistencia privada. Entonces, o sea, como que todo estaba maravilloso. Yo había grabado un disco, le había ido a cantar al Papa, habíamos ganado primer lugar a nivel mundial, como grupo de música con valores, ¿sabes? Mi hermana, todo iba increíble en la escuela, había ganado en el ¿Estabas concurso. como en canto religioso o algo así? Ay, sí. ¿Sí? A ver. Yo todo hacía para ganarme el cielo. Tenía terror de irme al infierno. Entonces, tenía como 5 apostolados diferentes. Daba clases los fines de semana de catecismo. Con mi mamá preparaba ya a los que iban a hacer su primera comunión y yo cuidaba a los hermanitos chiquitos porque era en una escuela pública. Y estaban súper metidas en todo esto. Cantaba en un grupo. Sí, claro. Que por dónde se coló ese güey, quién sabe. No, ¿nos puedes cantar? No, hoy te queremos cantar una. No, ya basta. Además, con voz de ardillita. La de la espiga. La espiga dorada. La espiga. No, nosotros teníamos nuestra propia producción discográfica. Con canciones. ¿Existe todavía por ahí? Sí, debo de tener por ahí luego el disco. No lo pasas. Sí. Okay. Pero bueno, entonces yo estaba muy metida en ese rollo porque sí le tenía mucho miedo al infierno, pero más como de este temor. ¿Sabes? O sea, pero tú estabas metida para protegerte, no porque realmente. A mí me encantaba. Okay. Me encantaba. Y aparte te gustaba dar el show. Sí, claro, el escenario era lo mío. Yo desde que tenía creo que 3 años, mi mamá prendía la cámara y ya ves que hacía el foquito rojo. Sí, y yo. Mi mamá, no te estoy grabando. Y yo, sí, ya está prendida. ¿Verdad que cuando uno se está grabando? Ay, no, una cosa que yo digo, definitivamente lo mío era estar frente a las cámaras. Pero bueno, pasa esta temporada 2, ¿no? Con todo lo de mi papá, yo no sé qué hace mi papá, yo por mi parte empiezo a aprender acerca de los cuarzos, empiezo a meterme a estudiar Reiki. En Reiki, cuando hago Reiki 1, que es el primer nivel. Para los que no saben, ¿nos puedes decir qué es el Reiki? El Reiki, ya no estoy muy metida en esta parte del Reiki, pero el Reiki es como ser un canal de energía para poder sanar al otro, ¿no? En resumidas cuentas, no me vayan a funar. No estoy diciendo que soy especialista en el tema, pero me costaba mucho trabajo porque yo trabajaba contigo y salía de estar contigo y era drenada. Drenada. Y yo decía, no, necesito aprender a separar que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío para no seguirlo cargando. Estudio Reiki 2, como que aprendo a manejar un poco más la energía y de repente haz de cuenta y esto lo estudiaba yo con mi mamá, y de repente le entra a mi mamá una locura y me dice, no, es que el camino es Dios. Y o sea, corta de tajo, y si yo se me ocurría hablar y yo, pero es que Leo, no, eso es en contra de Dios. Entonces ya me satanizaba todo y yo seguí. Sí, yo al dije, contrario, más. Yo mis libritos y todo lo que podía estudiar y lo que encontraba. Y mi abuelo tenía muchos libros de astrología. Entonces yo entraba a la biblioteca de mi abuelo y yo, y empezaba ahí, ¿no? Entonces mi mamá entra en esta fase de Dios es toda y Dios es la respuesta. Y sí creo que un poco va por ahí, pero se va a este extremo en donde todo lo demás era solo es esto. Era ya satanizado y era condenado, ¿no? Y luego viene otra etapa en mi vida. ¿Cómo cuántos años tenías ahí, más o menos? Mis papás se separaron cuando yo tenía 18, más o menos por ahí termina, 19 más o menos, y luego yo me caso. Y ni modo. Me caso y a la familia, que no es la mía, les llamaba mucho la atención todo este tema. Y trabajaban con varias personas. De hecho, había alguien muy famoso de aquí de Ciudad de México que también trabajaba con varias artistas de Televisa que la llevaban a Querétaro a hacer los trabajos allá. Claramente todo esto yo no lo sabía de entrada, ¿no? No es como que sales a la first date y ay, sí, ¿qué color es tu color favorito? Y mira, mi mamá. No, ¿sabes? Y en algún punto, cuando empezó mi relación, sí era un tema en común cuando llegábamos a hablar, ¿no? Porque ella veía que me llamaba la atención, yo veía que le llamaba la atención y la señora es una señora muy poderosa, ¿no? Tiene mucha energía y maneja mucha energía. Entonces podíamos platicar de muchas cosas muy interesantes. Nos tocó estar en esta etapa y esta etapa duró mucho tiempo en mi vida. Me tocó conocer una medium, que en su momento me dijo, tú tienes
tú tienes y lo tienes que trabajar y no sé qué. Y me dijo, pero ¿Como todavía estás muy inmadura. el mismo don, así como de medium? Ajá. Ok, Me dijo, tú ok. tienes esta capacidad de percibir cosas, pero todavía estás muy, muy inmadura. Pero te hablo de que yo tenía 20, 19 años. O sea, Ok. como que acabaron las cosas tenebrosas con mi papá, Ujú. pero nunca se fue. Sí. Ya nunca se volvió a ir Ujú. esto que sucedía, Ujú. ¿no? Y entonces, con esta medium, me acuerdo que me habló de mi abuela, me habló de mi bisabuela, me habló de muchas cosas que yo decía, no hay manera que esta persona Lo supiera. sepa. Ujú. Sí. Me dijo muchas cosas de las que me tenía que proteger y yo, Ajá. no, y estando en esa casa, con esas personas, y yo, no, No le ella creíste. no sabe. No, Yo, te advirtieron, Moni. ajá, No, se te y no fue la dijo. única. Ay, no. Entonces ya me pasa con ella, en algún momento nos invitó a hacer algunos rituales que tenían que ver con unas mariposas y me acuerdo que en mi entonces, mi pareja en ese entonces fue como, no, ese no me late y le dije, no, a mí tampoco, ay, no, y medio hubo la ofensa de por qué no fuimos y que sí, no sé qué, todo este relajo, pero eso yo todavía estaba en la relación, ¿no? Era novia. Cuando me caso, y yo quiero creer que lo hizo con la mejor intención, Ujú. ¿no? Quiero creer. Ok. A ver, vamos a ver. Juzguen. Entonces, Juzguen ustedes. Llegó un día una figura de un ángel a mi casa, Ujú. pues yo creo que de 1 metro. Y me acuerdo que desde que yo la vi dije, ay, no. O sea, no, ya me hice bien atrás. Dije yo, ay, no, Ajá. no la quiero. No me gusta. Y estaba padre, pero siento que había muchas cosas muy obscuras disfrazadas de rituales que pueden ser hoy muy bonitos. Ujú. ¿Sabes? ¿No? Porque eran 12 velitas de manzanas para prender una cada mes y que entonces la abundancia y lo tenías que prender el día 31 a las 12 de la noche para iniciar el siguiente mes. O sea, como que había cosas que hoy yo podría llevar a la práctica, Ajá. pero había algo atrás, algo en el fondo que yo decía, No. pero ¿por qué tengo que tener a este ángel en la entrada de mi casa? Ujú. Si no me resuena, no va conmigo, no me Ajá. gusta. Y entonces la verdad es que yo sacaba el ángel cuando venía Nada de más cuando visita, venían lo sacabas. cuando no, porque Ajá. además me pasaba que mi hijo lo veía. Uy, ese es otro también. ¿También tiene? Ujú. Mi hijo lo veía y lloraba. Entonces yo decía, ¿por qué le voy a poner el ángel que puede estar disfrazado de algo bueno, Ajá. Sí. pero no ser algo bueno? Sí. Ujú. Entonces, como que ahí hubo cosas, otro día arreglando el cajón de mi ex marido, me encuentro una bolsita roja con tierra y con cosas, pero ese sí lo agarré yo. Ujú. Entonces ese lo agarro yo y pensando que era como un sachet para que huela rico la ropa Ok, interior y así, ya ok. sabes, como estos de plantitas. Sí, sí, como Entonces lo con agarro y digo, popurrí ay, qué ahí raro, oírse. Ajá. porque no huele a nada, huele a Ajá. tierra. Lo abro y era tierra, ¿no? Entonces, para mí fue ¿Pero habrá qué sido raro. de él o se lo pusieron? Ahorita llegamos a Ay, esa ok, parte. ok, está bien. Entonces, en ese entonces, trabajaba alguien en la casa que no era una persona que yo había contratado, sino que me habían mandado para que me apoyara. Ok, Ok. Ujú. Entonces, pues había alguien externo ya, a mí ya. ahí. Entonces Ok. empezaron a pasar estas cosas que yo dije, qué raro, y hasta le pregunté a él y le dije, ¿tú pusiste esta bolsita de tierra? Porque luego sí llegaba con amuletos o cosas así que Ajá. le daba, ¿no? Y me dijo, no, eso nunca la había visto. O sea, no, y yo, qué random, la sacamos. Ajá. Y como al mes, otra vez, otra Mm. bolsita de tierra, así, Ajá. y en los míos. Y yo, qué raro, o sea, no Ajá. es algo que yo puse. Ujú. No, sí hago y yo hacía mis rituales muy Pero te acuerdas empíricos y así, también. pero además Ujú. era como, no, yo ponía cuarcitos Ah, y ok, prendía Sí, ok. una lo tuyo, lo que vela sabías. y Ajá. pasaba un incienso, Sí, Ajá. sí, 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 sí. pero esas cosas no, porque siempre le he tenido mucho respeto, Sí. aunque no tenía la certeza de primera mano que existía. Ujú. Y entonces, como que pasa eso y empiezan a pasar muchas cosas en mi matrimonio y mi matrimonio se va a la basura igual así. Igual que tus O papás. sea, ujú. Y se repiten muchos patrones de conversaciones, de sucesos, de periodicidades que yo, cuando me pide a mí el divorcio la primera vez, porque me lo pidió 3 veces, la primera vez que me lo pidió, literal, dije, órale, este es mi papá. O sea, Mm. yo ya había escuchado esta Esto conversación ya lo había alguna vez vivido. Ajá, ajá. y supe qué contestarle, estuvo muy raro. Otra cosa rara haciendo, perdón que salte, Sí, sí, luego sí. pasa que mi memoria se va así cuando me empiezo a acordar de estas cosas que normalmente tengo en el baúl, pero yo ya sabía que me iba a divorciar Ujú. antes de divorciarme, desde que estaba embarazada de mi hijo.
No sabía que me iba a divorciar, pero sabía que no iba a tener otro hijo con él y que no iba a acabar mi vida con él. Ok. Pero ¿por qué? Y O sea, como... ¿Lo sentías? Tu Lo intuición. soñaste. Lo soñaste. lo volví a Ok. soñar. Es que Ah. ahorita Ok. me estoy acordando de flashes. Ajá. Yo estaba embarazada de Mauricio y fue justo más o menos cuando empezaron a aparecer las bolsitas. Ok. Entonces, yo estaba embarazada de mi hijo y de repente un día me desperté y yo dije, es que me sueño parada enfrente del mar, pero mi hijo es mucho más grande y estoy sola. Y no hay nada más pasando, o sea, solamente estoy yo parada frente al mar, y acabo de encontrar esa foto hace poquito porque sí se hizo realidad, ¿no? Ok. Entonces, estoy parada yo frente al mar con mi hijo, más o menos como aquí, de pelillo chinillo largo, Ujú, pero estoy sola. Y yo veía esa imagen y la soñé varias veces ujú. y sabía que iba a estar sola. ¿Y cómo te sentías Entonces, en esa...? muy en paz, Ok. muy en paz. Ujú, Pero era como, ¿por qué me despierto con la certeza de que ya no voy a tener otro hijo? ujú. Y en el Inter empezaron las conversaciones de, ay, sí, hay que embarazarnos otra vez. Y yo le dije, sí, pero dame chance, me falta acabar la carrera, me ok. falta este semestre. Y había una parte de mí que decía, no me quiero embarazar ahorita, no sé por qué, siento que no. Y que bueno, porque a los 3 meses de que me había dicho, ¿por qué no nos embarazamos? Me volvió a pedir el divorcio. Entonces fue como, No, qué órale, bueno. Ajá. bendito Dios. No, pues X, me divorcio. En el Inter a mi hijo le pasan cosas que él se despertaba y además hubo una en la que yo estaba dormida y mi hijo estaba dormido conmigo en la cama y sentí perfecto el que abro los ojos, él los abre, yo lo veo como los abre, pero no me ve a mí, ve atrás de mí y empieza a gritar y me dice, ¡hay un hombre colgado, mamá! No. Horrible, 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 horrible. ¿Y cuántos años tenía ahí? ¿Él? Como 2, No, fue como año y medio, 2, sí, Ajá. muy chiquito, ni siquiera hablaba bien. Ajá. El papá de mi hijo estaba también con nosotros ahí en la cama, estábamos los 3 acostados. Ujú. Y me acuerdo perfecto porque embarazada nos tocó, estábamos en Canadá, dormidos, yo panzoncísima y de repente lo desperté y yo, ¿por qué te sentaste en mis pies? Y él, no estoy sentado en tus pies. Y yo, hay alguien sentado en mis pies. Y prende la luz y no había nadie, estábamos solos en el cuarto y yo, hay alguien sentado en mis pies. Y el otro, no mames, ya iba y prendía la luz y prendía la tele y me decía, así nos vamos a dormir. Ajá. Ya no voy a apagar la luz. Y yo, bueno, da lo mismo, ahí sigue. Ajá. O sea, Nada más no te y yo, sientes. ajá, Nada más no te sientes aquí. no lo Ajá. molestes. Ajá. Y esa de las piernas de la cama, sentí perfecto cómo era mi bisabuela. Ok. Y me O sea, sobaba las algo bueno, piernas. algo Ajá. bueno, O sea, ok. ese no me espantó. Ok. Ok. Entonces, como que en esa temporada me empezaron a pasar cosas no tan tenebrosas, Ok. Como ¿no? más Pero de que como- no, que para que no te sintieras sola, a lo mejor, o qué, Sí, ¿no? pues no sé, como raro. O sea, a mi hijo le pasó lo del... A mí Bueno, no, lo pero del a mi hijo. A mi sí, hijo lo del le colgado pasó. tal vez no. Entonces, como ya le había pasado a mi ex marido estas Ajá. partes de que yo lo despertaba y que además de repente le decía, ay, me acaban de hablar. Y el otro, qué raro. Cuando a mi hijo le pasa, se espantó horrible también y me dijo, no, esto no se lo vayas a haber heredado. No mames, no sé qué. X. Pasa cuando yo ya, pero ahí me pasaba como muy, y yo tampoco le ponía atención. Ok. Tenía una vida muy ocupada, estaba Sí. con la carrera, acabándome de graduar de diseño industrial, Siendo mamá. siendo mamá, con marido, con la casa, pero además me encantaba yo meterme en lo que no me importaba y estaba estudiando un diplomado en maquillaje que después me salvó la vida, pero así, ¿no? Sí. O sea, Sí. no tenía tiempo y podían estar pasando las señales enfrente de mí y yo, Y tú, ahorita no, joven. ahorita, ajá, Ahorita estoy nada ocupada, más le estoy mando haciendo caso WhatsApp. Sí, al sí, angelito este sí. que está medio raro. Ajá. El angelito, todas las personas que estaban involucradas y cuando iban a mi casa, mis amigas me decían, güey, sí está horrible. O sea, no, ¿Y ese guácala, nunca no. te deshiciste de él? Sí, me deshice de él, ok. como me tenía que, investigué Ok. cómo me tenía que deshacer y dije, Ok. rúmbele, váyase. Ajá. Y agradecía lo bonito y dije, y lo que no es mío, ya Que se no vaya. quiero. Ajá. Adiós. Sí. Y entonces, cuando yo me separo, y viene todo este rollo de que se llevan las cosas de mi casa y tal, y luego yo un día dije, pues ya perfecto, ya te fuiste, yo te empaco todo, y empecé como a querer mover las cosas en mi cuarto. Me encuentro abajo de la cama, del lado de él, una cajita con 2 niños, un niño y una niña, dibujados como si fuera una cajita así holandesa. O sea, los niños eran como holandeses, así Ujú. la Ok. pinturita, que podría haber sido, ay, mira qué bonita Sí, cajita sí. decorada, pero los niños estaban dando la espalda. El hombre Ok. y la mujer se estaban dando la espalda y toda estaba sellada con Durex. Y entonces yo dije, Ay, no, Mm. qué qué raro horror. tesoro está guardando aquí este señor, ¿no? Porque tipo había unos billetes doblados de cierta forma abajo del colchón,
cosas así que le daba a su mamá como para la abundancia y Ajá. tal, ¿no? Ajá. Entonces yo agarro la cajita y dije, güey, qué raro. La abro y cuando la abro había unas semillas y había tierra otra vez, y había unos papelitos, pero literal ahí ya no vi qué más, o sea, no exploré Ya qué no había en seguiste. Ajá. porque cuando vi la tierra, Dicen, y a mí ya me la habían toqué. dicho de las otras Ajá. bolsitas de las tierras, Ajá. de todo lo que significa y todo lo que es, y que ahorita no me acuerdo bien, pero sé que es como para enterrarte un poco. Ok. Entonces dije, no, esta ya no la toco, y yo, ¿ahora cómo la saco? Y ya, me deshice de ella. Ay, no, pero pues definitivamente la persona esta que iba a limpiar iba Claro, a todo tiene ensuciar. un Sí, sí, sí. hilito Ajá. conductor. Y ahí me pasan todas estas cosas y sin querer, una persona muy cercana que me acompañó en el proceso de divorcio también estaba muy en contacto con esta parte energética, ¿no? Ok. Y entonces con ella pude aprender muchas cosas acerca de la energía de la protección y del uso de las velas como protección, que hoy es como una de mis herramientas favoritas que existen en la vida. Y ahorita me acordé de alguien más. Wow, esto siento que es como el índice de todos los episodios que vamos a grabar. Perfecto. Las veces que quieras, Moni. Pero Aquí o en Canadá, nosotros te recibimos donde quieras. ya sé, y yo feliz de ir a Canadá. No, pues allá. Te esperamos. Allá las esperamos, chicas. Pero entonces me pasa todo esto, aprendo mucho con esta persona y me dejan de pasar cosas. Ok. ¿Como que te Y protegiste o qué? Ajá, como Ok. que me protegí, se empieza a enderezar todo un poco, respiro como un año, pero además fue como justo en este acelere, porque además empieza el divorcio, fueron 4 años y medio pesadísimos, juzgados, muy, muy cañón, ¿no? Y me toca que salgo con un chavo que era mucho más chico que yo, que fue muy chistoso y no sé por qué se repite un poco esa historia en mi vida, pero me toca salir con este cuate que lo conozco muy random en el antro, empezamos a platicar y tal, y me engaña un poco y me dice que tiene 1 año menos que yo. Okay. No los años que él tenía menos que yo. Y se la creías porque el güey mide casi 2 metros, barbón, pelo en pecho y con una voz así. Ajá. Yo. Ay, sí, güey. ya casi se me sale hasta el nombre y a lo que se dedicaba. Y en mi rancho sí van a saber de qué iba a hablar. Sí. Pero bueno, el chiste es que este cuate empieza a salir con él y tal. Y él me había platicado que su papá no existía, ¿no? Había pasado a mejor vida, ¿no? Pero yo no sabía cómo, cuándo, dónde, por qué, nada. Y un día que me está regresando a mi casa, nos paramos en la escalera de mi casa, nos sentamos ahí, tal, y muy románticos, platicando y tal, y me da un beso, y a la hora que me da el beso, me viene una imagen en donde yo veo un choque de una camioneta, Jeep verde, las placas empezaban con U, veo perfecto cómo había 2 marcas del parabrisas, de que algo había estrellado con el parabrisas, y me empieza a entrar una angustia horrible y empiezo a llorar y a llorar y a llorar, y él, ¿qué te pasó? ¿Te lastimé? Y yo, güey, estás dando un beso, no me lastimaste. Tan feo beso, le dije. Y me acuerdo perfecto que le dije, te voy a sonar rarísima, o sea, te voy a sonar a loca, pero acabo de ver algo y no sé cómo explicarlo y me dio muchísimo sentimiento. ¿Y el que viste? Entonces, cuando le empiezo a narrar yo la escena, se le llenan los ojos, me dice, así se murió mi papá y su hermano. ¿Cómo sabes? Y yo, no sé. No tengo ni idea. O sea, nadie me ha dicho esa historia. Sí, él Tú nunca no me la te habías dijo, contado. ajá. No conozco a nadie de tu gente porque te llevo muchos años. Sí. O sea, sí, creo que le llevaba, no sé si 9 años. Ok. O sea, claro que no tenía No yo tiene contexto. sentido. Sí. Ajá. Entonces fue como, órale, hace mucho que no me pasaba. Qué raro. Seguro fue como una cosa de una vez. O sea, solo me había pasado lo de mi tío y hablando de sueños o como de imagen, como esta forma como de ver las cosas, porque es como si vieras un recuerdo, un TikTok, ¿no? Pero como cuando te acuerdas de, ¿te acuerdas cuando rompiste la piñata y tú dices, y es sí, un pedacito. y viene un Sí. así, haz de cuenta que así me vienen las cosas, Ok. ¿no? Y entonces, dije, pues ya, o sea, qué raro porque no me había pasado. Y yo dudaba y yo decía, claro que no, o sea, no tengo el don, porque si no, me pasaría mucho más. Ajá. Y de ¿no? ahí empezó. Y entonces, sí, Tú solita. yo solita dije, Ajá. no, esto no me pasa. Para esto yo tenía 27 años. ¿no? Hace como 2 años, ¿no? No es cierto, tenía más, como 28, sí, ayer. Ok. Hace No, poquito. tenía 28 y él tenía 20.
No Ok. le llevaba 9, le llevaba 8. Él tenía 20 y yo tenía 28. Y me dijo que tenía 27. Vale. Y yo salí con él hasta un día que me metí a Facebook y vi los amigos en común y dije, ¿por qué no ¿Por qué- tenemos amigos en ¿Por común? qué les gusta Bluey? Dije, qué raro. Y entonces lo invité a tomar un café y ya le pregunté. Y me dijo, es que si yo te hubiera dicho mi edad, nunca hubiera salido conmigo. Y yo, tienes toda la razón, Ajá. claramente. ¿Y crees que si no hubiera salido con él, no se te hubiera como, bueno, todavía ni nos contestas, pero como activado esta cosa? Siento que todo tiene que ser como es, Ok. ¿sabes? O sea, esta persona sí vino a destapar muchas cosas. Me ayudó Ujú. mucho en la parte de la beca. Ok. Y, o sea, era... Porque era su compañero. No, no es cierto. estudiaba con él. No, no es cierto. No, pero fue muy mágico en muchos sentidos porque fue un demostrarme que la edad era solo un número en Ok. este sentido, Mm. de que dije, órale, he salido con cuates que me llevan 13 años y no se preocupan ni se ocupan por mi bienestar, Ujú. como este cuate sí lo está haciendo, Ok. ¿no? No funcionó por otras razones, pero como que ahí empieza a pasar otra vez esto que yo decía, órale. Y me empezó a pasar que yo estaba en mi casa y oía el, Mónica. ¿Qué Y te yo, hablan? órale, que eso me Ay. pasaba toda la vida de chiquita. Y Ajá. yo iba, yo, ¿qué pasó, mamá? Y mi mamá, no te hablé. Y yo, ok. Y ya, ¿no? Ok. Eso era muy cotidiano y me empezó a pasar otra vez. Y yo decía, qué raro, pero bueno. Pero eran como episodios muy aislados. Ujú. Me pasaba una vez y luego ya, Pasan 2, 3 meses y nada. y no pasaba Nada. nada y así, ¿no? Y me vuelve a pasar cuando ya yo firmo el divorcio y tal y tengo otra pareja y habíamos terminado 2 años y cuando terminamos yo le dije a mi mamá van a pasar 2 años y me va a buscar. Pero con una certeza y una tranquilidad que yo decía, estoy loca. Y si no Ujú. pasa, voy a quedar como la loca, aferrada que juraba su historia romántica de que en 2 años va a regresar, Y ¿no? sí. Y regresó. Y regresó en 2 años y me buscó y además cayó en un momento en donde mi mamá me dijo, yo solo le pido una señal a Dios que sea lo suficientemente fuerte para que dejes de salir con este otro güey que está saliendo. Ujú. Y yo, la única cosa que podría hacer que yo mande a la fregada a este güey es esta otra persona. Y literal, pasó? como así, el mensaje por Facebook, porque lo tenía bloqueado de todos lados. Y yo, ok, ya Ahí está tu entendí. señal. Y yo, perfecto. Y le hablé al otro güey que iba a pasar por mí. Y yo, ya no voy. ¿Qué crees? Me mandaron una señal del más allá, Sí. ¿no? Sí estoy muy loca y le hago mucho caso a las señales. Y he aprendido justo porque en todas estas veces que me pasaba que veía la señal y era como, no, estoy loca. Y dudaba de mí. Y algo te pasaba que me- pasaba de algo hecho malo. nos estaba contando Camila. Camila Lucía vino hace... Ayer, Bueno, vino a antier, contarnos. Y ella nos cuenta mucho que ella tiene como muchos viajes astrales, ¿no? Y te cuento esto porque se relaciona con lo de las señales. Y nos dice que en un sueño, como en un sueño astral, como que ella se va y se va, así se va lejísimos y llega a un lugar donde ve como a 3 sombras y que estas 3 sombras como que ella llega y dice, ay, no manches, qué pinche miedo, ya mejor me voy. Y como que se quería ir y no podía, ¿no? Y que entonces, que estas 3 sombras le dicen que nosotros somos tus guardianes astrales. Algo así, Ujú. ajá. Algo así, a tus lo mejor está guardianes, mal lo que ajá. estoy diciendo. Pero el chiste es que le dicen, nosotros siempre te vamos a estar mandando señales, pero muchas veces la gente no las como que no las acepta porque están distraídos. Entonces Si no las ahorita, escuchas, ajá. ajá, de que estás en el teléfono o porque tampoco te van a poner así un pinche letrerote de, aquí está la señal. Es que a veces sí te lo ponen Ok. y tú. Y tú, No. no, estoy este no loca. es, ajá. Ajá. Sí. No, no creo. Y entonces Es son, por Pero aquí, sí, no se me creo. hace Sí. hay que conexión con coincide, eso. sí. Ajá. Sí. Ujú. Pues es que sí, porque al final, cuando empiezas a hacerte consciente y pones atención a estas cosas, te empiezan a pasar más, no porque no te pasaran, sino porque no las veías. Ajá. Sí, es como cuando dices como hay un coche rojo y nunca veías un coche rojo y de repente lo Empiezas a ver. y empiezas a ver un puros chorro de coches coches rojos, rojos. Ajá. Y tiene mucho que ver con el conectar contigo y conectar con esta intuición y conectar con esta energía de decir, ok, ¿cuántas veces no has sentido cuando conoces a alguien un Ujú. Sí. pero la forzas? Sí. Y acaba Sí. acaba dándote Dices, la razón del pero ahí no era. O sea, Ajá. güey, ya sabía que era Ajá. un ¿por Sí. qué? ¿Por qué estoy ahí de terca ¿Para qué dándole invierto? la- Ajá. Ajá, sí. tantos meses y Sí. ya Sí. sabía, ¿no? Sí, Así, sí, y así sí. pasa. Entonces, como que pasaba muy esporádico, empecé a escuchar mi nombre y demás, y empieza esta lucha de querer salir adelante. Ujú. Y si algo tengo es que no se me atora nada. Ujú, O sea, yo encuentro el cómo sí en todo. ujú. Todo el tiempo. Siempre estoy buscando un proyecto nuevo. Mi equipo luego de repente me quiere meter en un freno de mano porque es como, espérate, acabamos de terminar este. Y yo, Ajá. pero entonces vamos a empezar otro emprendimiento, ¿no? Ya así estoy Estamos todo el tiempo. listas. Sí. Entonces me la paso todo el tiempo buscando cómo sí en ese momento yo tenía
20 29 años, más o menos, 30, o sea, en este lapso de 25 a 30, Ujú. yo vendí pasteles, arreglé closets porque estudié diseño industrial, entonces manejaba todo el rollo de la carpintería y reparé closets para sacar a mi niño y para sacarme a mí adelante, ¿no? Ujú. Aunque les cueste trabajo escuchar esa historia, pero no alcanzaba con su pensión alimenticia, entonces tenía yo que ver Malditos. qué más Ujú. hacía, Sí, ¿no? Y empecé a maquillar y empecé todo lo que se me cruzaba enfrente, pues sí. todo. Ajá. Y nada prosperaba. O sea, mi mamá me apoyaba y invirtió en una marca de maquillaje para que yo fuera la distribuidora y me paraba de pestañas y no podía, y no podía, y no podía. Todo esto sigue pasando, pero pues al final sí sacaba para vivir y allí íbamos saliendo adelante y demás, ¿no? Y un día, entre sueños, en Facebook me sale una persona que me acuerdo perfecto que entre sueños la escuché y algo de lo que dijo resonó con lo que me estaba pasando y yo dije, o sea, me acordé del nombre, pero me quedé dormida. Ujú. En este periodo me logro independizar, me voy a vivir sola con mi hijo, porque había regresado a vivir a casa de mi mamá, Ujú. y en la primera casa no pasa nada, o sea, vivo en la casa 11 y ahí trabajaba y trataba de salir adelante y era como, va súper bien el proyecto, y algo pasaba, Se cae. Ujú. Ok. y va súper bien el nuevo emprendimiento, y yo cargaba con esta creencia que mi papá alguna vez me dijo, tú nunca terminas lo que empiezas. Mm. Entonces, para mí, cada vez que un proyecto fracasaba era un, no, No mi papá pude. no puede tener la Ajá. razón. Ok. Ujú. Tengo que acabar, aunque sea en la plancha, pero Ajá. tengo que acabar lo que empiezo. Sí. Y era una frustración enorme de esta parte cognitiva, de esta parte de las conexiones cerebrales, del Ujú. sistema de creencias, pero también esta parte que yo decía, ¿cómo explico que estoy haciendo todo lo que puedo y Y aún no me así no. sale? Ajá. Ajá. O sea, no es una cuestión de échale ganas, Sí. no es una cuestión de mentalidad fracasada, no, o sea, todo lo que está en mis manos lo estoy haciendo. Ajá. Y entonces, después de la casa 11, me mudo a la casa 55 O sea, ese era el número de la casa, en, tal cual. ajá, Ok, ok. sí, Ajá. y además justo la numerología de cada casa Tiene que ver. tiene, ajá, Ok. Es que porque en el Querétaro 11, solo hay 100 casas. No. no, pero el 11 es un número maestro, es el número que me enseñó que sí era capaz de vivir, de sacar a mi niño sola, de toda esta parte, ¿no? Ok. Fue como mi casa maestra de probarme a mí misma que sí era capaz. Ok. La casa 55 vino con muchas lecciones. Desde que me mudé a esa casa, se oían muchos ruidos. Ujú. Siempre, pero yo decía, me tengo que acostumbrar a los ruidos de esta casa, ¿no? Ujú. Es Ujú. normal. Sí. Todas las casas tienen sus propios Pero depende de qué soniditos. ruidos. Ajá. Ok. Pero pues yo oía ruiditos y tal, y yo decía, bueno, pues ya, son los ruidos de esta casa. Pero esa casa, yo no tenía ni un mes, y de repente estoy acostada con Ay, mi ya sé mamá y qué con mi casa hermana. es, ya Ajá. sé qué casa Estoy es. con mi mamá, con mi hermana acostada, y de repente empezamos a oír una cascada. Y yo, órale, son las 10 de la mañana y está lloviendo de esta manera, o sea, es que se va a caer el cielo, es ya el fin del mundo. Sí. Y abro mi cortina y veo que de mi azotea está cayendo una cascada de agua. Y yo, órale, no está lloviendo. Algo pasó arriba con el Ujú. tinaco. La casa no tenía escalera para subir. Entonces consigue la escalera para subir a la azotea. No sé por qué esos arquitectos no pusieron una, Ay, Ajá. porque aunque sea de son. bombero. Pero bueno, subo a la azotea y veo que se desbordó el Tinaco. tinaco, todo estaba inundado. Pero imagínate cuánto tiempo llevaba tirándose el agua para que se llenara todo el espacio de la De la azotea. azotea y me estuviera cayendo como cascada. Sí. Entonces consigo un plomero, era domingo, un relajo, ¿no? Ujú. Consigo un plomero que fuera a la casa, tal, se sube y me manda foto de adentro de la Tinaco. cisterna, Ajá. del tinaco, de arriba, y había otro pájaro. No No. Y manches. entonces cuando vi el pájaro dije, ay, o sea, mi primer pensamiento fue, pobrecito pajarito. O sea, se ha de haber metido a tomar Ajá. agua Sí. Pero y ya ahí después. ya, Y hizo un ¿no? cagadero. Pero ya Ajá. después Con conectaste. todo lo demás que Ajá. pasó en esa casa, el casero era un tipazo y me trataba muy bien. Entonces Ajá. yo estaba muy contenta. Era una casa muy amplia, cabían mis perros, había jardín, salíamos caminando al parque. O sea, era una casa que yo decía, ay, Tiene sí, todo. sí quiero. Y Ajá. me costó mucho trabajo acabarme de instalar porque cuando te mudas parece fácil, pero acabar de poner el último cuadro, deshacer la última caja, es un gran logro. Sí. Entonces yo decía, ya me instalé, me instalé además en un mes y medio, entonces ya Ujú. estaba yo Ujú. feliz. Ujú. Entonces pasa eso y a raíz de eso sí, se arregla toda esa parte de la cisterna, del tinaco, Ujú. pero empiezan a salir humedades, sobre todo en mi cuarto,
pero además, pues la humedad no sale de la noche a la mañana. Ujú. Aquí sí. O sea, eran unas humedades en las escaleras que yo decía, pero ayer no estaba ese hongo mancha, mutante, ajá. y además con hongo. Ok. Y el hongo verde, Feo. negro, Ajá. tóxico. Desde que mandé foto, ahí empecé a retomar relación con mi papá. Y cuando le mando las fotos, mi papá me dijo, ese hongo es tóxico, necesitas sí o sí que Salirte. raspen, que pongan cloro, que pongan esta pintura, que pongan la otra. Sí. El casero todo aceptó, todos hizo la chamba. Durante 3 o 4 meses de mi estancia ahí, viví con trabajadores en la casa, Mm. ¿no? Arreglando todas las Sí. humedades, porque además estaban arreglando las de mi cuarto y Salía entonces otra. salía la de la sala de tele y luego la de la escalera y luego la del cuarto. Ajá. Pero todo era en mi oficina, en mi cuarto, Como en tus espacios. Ajá. Ok. en el cuarto de Mauricio, nada. Ajá, ok. En la sala de abajo salió la humedad, pero atrás de un cuadro. Mm. Y solo porque mi mamá es una terca. Y qué bueno, porque su terquedad nos ha salvado de muchas cosas. Pero ya habían acabado con mucho de la Ujú. chamba y me dice, ¿podemos mover tu cuadro? Y es un cuadro que mide casi 3 metros de largo. Ujú. Y yo, no, ma, pues estamos tú y yo solas. ¿Cómo lo vamos a mover? Y ella, yo te ayudo. Es todo Ajá. terreno y entonces se trepa al sillón y ya está quitando el cuadro y pues yo ya no me quedo de otra, me subí Ajá. al sillón a ayudarla. Ajá. Cuando lo quitamos, toda la Todo. parte de atrás del cuadro llena de hongo. ¡Ay! Este cuadro lo compré en mi luna de miel y fue una gran inversión que se hizo y en el acuerdo con el papá de mi hijo, pues esa es una de las cosas que le vamos a heredar a mi hijo, ¿no? Ajá. Y entonces No, gracias. me dijo, quédatelo. A mí me vale el Sí, cuadro. pero me llamó mucho la atención porque además la humedad estaba ahí, Ajá. ¿no? Que entiendo por que está Tapándolo. tapando y Ajá. así, ¿no? Pero ¿por qué Pero no con salió? que hay muchas Como que está escondida. coincidencias. Ajá, estaba Ajá. muy escondidita. Ajá. Me acaban los trabajos de la casa, y yo por eso sí estoy segura que estoy súper protegida, porque me acaban los trabajos de la casa. Había otro morrillo, qué raro, había otro morrillo que llevaba 4 años tirándome la onda, Mm. pero igual era 9 años más chico que yo, y yo decía, no, amor, o sea, Ujú. está muy complicado. Es un bebé. Sí, Ajá. pero me llevaba así, ¿no? Ajá. Sobres. Y ese día, estaba yo con mi mamá, o sea, pasó un tiempito, yo estaba en un concurso de belleza y la chingada, y tenía ensayo. Y ese día, este morro me dice, ya, esta es mi último intento, quiero salir contigo. Ujú. Si esta vez me dices que no, ya llevo muchos años atrás de ti, voy a aceptarlo, me hubiera encantado tener la oportunidad. Ujú. Entonces volteo con mi mamá y le digo, a ver, no me ha funcionado con nadie. Les he hecho caso y he salido con puro vato más grande y me ha ido cada vez peor. Ajá. Este güey lleva muchos años atrás y a lo mejor ahí es algo, ¿no? No sé si vaya a Ahorita ya ser. es 4 años más grande que cuando empezó. Sí. Y entonces como que todo Sí, ya, pues ya sí. no está tan chiquito, ¿no? Y entonces, me voy al ensayo. En este ensayo, escucho a alguien platicar de cosas que a mí me estaban pasando y dije, ay, qué raro, ¿no? O sea, entre otras 2 de las Ajá. participantes. Como el que a mí me visitaba alguien en las noches, no me gustaba dormir, me daba mucho miedo dormirme Ujú. porque veía perfecto cómo se movía mi cortina, llegaba esta cosa, porque no era una persona, ¿Cómo era? muy feo. O Ok. sea, tenía unas patas como de animal, O sea, pero lo veías clarito. y lo veía muy claro, muy, Ok. muy claro. Yo no me podía mover. Me recordaba un poco la sensación de la sombra con los ojos rojos. Y hacía cosas conmigo. Ok. Entonces, pues venía este rollo de, no sé si es mi trastorno de estrés postraumático y estoy teniendo estas cuestiones Ajá. por el Esta trastorno de estrés manifestación así, postraumático. ajá. O ¿Qué sea, pero tanto lo es mismito que te estaba cierto? pasando, ¿lo estabas escuchando con alguien más? Ajá, pero haz de cuenta que a mí eso me pasaba y a mí me daba pena decirlo en Sí. terapia porque decía, sí me van a mandar ahora sí Ajá. al Sí. psiquiátrico, ¿no? Porque venía yo con muchos ataques de pánico, entonces yo decía, encontrándole la razón psicológica de lo que me estaba Sí, pasando, no tiene sentido. Ajá, que me... pues, que no tiene me lo sentido estoy porque estoy imaginando. soñando que alguien Ajá. hace cosas conmigo Ajá. contra mi voluntad, pues no está padre. Ujú. Entonces, cuando yo estoy en el ensayo, y la coincidencia y la sincronía está muy cañona, porque estoy en ese ensayo y empiezo a oír que empieza a hablar una con la otra y la otra le dice, ay, es que sí, porque es esto y esto y esto, y entonces y tal, y podemos hacer este ritual, y no lo hago yo, lo hace alguien más, Y pero... tú tomando nota. Ajá, y entonces para mí fue como, órale, qué raro. ¿Se acuerdan que les Ok. platicaba del Facebook de la persona que vi, que yo Ajá. dije que quería buscar? Ajá. Ok,
Ella era una de las que estaba ahí teniendo esta conversación y ella Ok. era la que estaba guiando a la otra persona, Ok. No. ¿no? O sea, como Te que lo para pusieron, ti, o sea, ajá, para era tú para ti. también, a ver, apúntale porque también Ajá. va para ti. O Sí. sea, fue como, o sea, primero vi el Facebook, luego empecé a hablar con ella a través de Facebook y coincidió que estábamos las dos en el mismo concurso. En este concurso la oigo a ella Güey, asesorar ¿qué a otra. posibilidad hay de eso? Está O sea, cañón. O sea, no. y es cuando yo Ajá. digo, pues, ¿cómo no voy a creer, Sí, chiquis? sí. Pasa eso, a las 4:30 de la tarde acaba el ensayo y yo me dispongo a ir a una reu con mi date, Ok. ¿no? Con el que estuvo. Ajá, con el Ajá, que estaba ajá, terco. ajá. Y ahí voy y llego a la reu, en casa del otro lado de ¿Una la... reu es una reunión? Una reunión, sí, Ah, claro, ok. pero de chavos. Ah, una tardeada. Por eso era una reu, Ah, era de ok. otra generación. Ok. Entonces me acuerdo perfecto que llegué a la reunión, todos los amigos de este güey estaban muy emocionados porque se le había hecho al güey. El güey estaba nerviosísimo, todos me trataron súper bien, Ajá. así, todo padrísimo, nos sentamos. Al cuate 2 cubas y se le subió pobre, o sea, ya hablaba así y todos le decían, güey, vamos a que tomes agua, le estás cagando, ya Ajá. vete. Y en eso me habla uno de mis vecinos, me dice, Moni, ¿estás en tu casa? No, es que todo está abierto. ¿Estás sola? Y yo no, estoy acompañada. Ok, te voy a dar una noticia. Se acaban de meter a robar a 2 casas, o sea, mi casa, una casa no, la que sigue sí, Ujú. y a otra casa ahí en la misma colonia, ¿no? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, está todo abierto, no puedo entrar porque no estás tú, pero está abierto el refri, está abierto no sé qué, y yo, ¿cómo? Entonces, una de las personas que estaba ahí en la reunión me dice, te llevo ahorita en Ujú. friega, le hablo a mi mamá, a mi cuñado, a mi hermana, llegan ellos también, al mismo tiempo llega la policía, y me vaciaron todo. Para esto, cabe recalcar que ese día en la mañana me había hablado el casero y me preguntó, ¿quieres renovar el contrato? Y yo, ¡claro! Vivo feliz en esta casa, la amo, es padrísima y tal. Y a mí ya alguien me había dicho, esa casa te está escupiendo. Mm. Desde que entraste te está escupiendo, te está corriendo. Para eso eran las humedades Las también. humedades, porque además no fue lo único. O sea, Ajá. pasaban, se descomponía la puerta de la cochera, Ujú. o sea, como que sí, el riego, todo el tiempo me la Sí. pasé arreglando cosas Sí, con ese año. trabajadores ahí, por eso Ajá. duraste tanto tiempo. Ajá. Y entonces fue como, y cuando llego yo a lo del robo y demás, eran las 11 de la noche, y en ese momento le hablo a la corredora y le dije, ya no voy a renovar el contrato. ¿Cómo? Y le dije, sí, se acaban de meter a robar y vivo sola con mi hijo. Ajá. No hay manera, no voy a regresar a dormir a esta casa nunca. Sí. No. ¿Y te lo respetaron? O sea, ¿sí te lo cancelaron o Sí, no? porque todavía no firmábamos. qué bueno. Solo de De palabra palabra, le había ok. dicho, sí, claro, me Bueno. encanta tu casa, la Sí. amo. No. Y entonces, Ay, qué bueno. no regresé a dormir a esa casa, me vaciaron todo y ahí me acuerdo sentada yo así en mi cama viendo todos los porque El además cagadero. es rompieron los horrible. cajones, rompieron los muebles Sí, y te yo, vacían todo. ajá. Ajá, sí. Sí, se llevaron cajones completos. Sí. La policía los agarró. Me enseñaron fotos así de, tenemos a 3 detenidos en otro municipio, ¿reconoces alguna de tus cosas? Y yo, sí, mi cuarzo, sí, mi cajón, sí, mi virgen, sí, mi no sé qué, todo. Ajá. Obviamente, de lo que recuperó la policía, también yo recuperé La mitad. mucho Ajá. menos. De hecho, de las pocas cosas que llegué a recuperar de mis joyas buenas es Ok. que me lo regalaron cuando nació Mauricio. Ay. ¿Y el cuadro se lo robaron? No, Ah, ese ok. no, ese sí Ni tuviera- siquiera entre Ni lo 10. podían cargar. Ese no, Ni pero cabía fíjate, por la puerta. no se llevaron pantallas, no se llevaron las consolas, Sí, fueron no se por la llevaron las joyería y computadoras. cosas así, Sí, ¿o qué? Ajá. todo, se llevaron calzones. Todo mi cajón de lipsticks también se lo robaron. Muy raro. Ajá. Zapatos. X. Salieron así del Ajá. súper bien. Eran 5 hombres y una mujer. Ok, qué raro. Y mi casa estaba a 2 casas de la caseta. Entonces, Fueron o sea, los hay muchas polis. cosas Sí. turbias, ¿no? Ajá. Pero en ese momento me acuerdo que estabas yo sentada y literal fue como, qué bueno que mi hijo estaba con su papá, qué bueno que le acepté la date a este güey. A lo Sí. mejor esa fue la razón por la que tenía que salir con este Sí. güey, porque no le volví a contestar el teléfono, porque él en su borrachera me hablaba y, ¿por qué te fuiste? Y yo, Aquí estoy. Ay, Ah, no. te acabo de decir que me robaron, que Sí. se metieron a mi casa y tú me estás reaccionando, estúpido. Sí. Por eso no te había hecho caso antes. Sí. Pero te salvó de alguna Pero me manera. salvó de te alguna manera, salvó, porque si sí. no, yo hubiera estado sola en mi casa Y y te hubieran se hubieran entrado metido 5 contigo. hombres y una morra, Ujú. Sí. ¿no? Entonces ya, ¿no? Pasa eso, eso fue un viernes. El sábado me toca ensayo de este relajo, ¿Del concurso? del concurso, Ujú. y les pongo en el chat y les digo, niñas, no voy a ir, se metieron a robar a mi casa, tal. Lunes voy al ensayo, y en el ensayo de ahí nos vamos a cenar todas, y en la cena empiezan a platicar de estas cosas, y les digo, oigan, a ver, es que
esto que estás contando a mí me pasó y entonces y la persona del Facebook y demás, o sea, esta bruja, me dice, sí, yo ya te había visto. Y ya van 2 veces que veo que traes algo y no logro, porque no he logrado conectar, pero si me das chance y tal, y tal, y tal. Entonces estuvimos teniendo unas sesiones. Oye, ¿crees que ella te haya enviado la señal o algo así para que conectaras con ella o ya me estoy mal viajando mucho? No, a lo mejor Yo de creo que que, coincidieran en el mismo ajá. espacio, Ok. a lo mejor eso sí, No creo que ella me hubiera mandado No, la ajá. señal. pero algo más sí hubo para que se Pero, encontraran, ajá. ¿no? Yo Ok. O digo, sea, algo de arriba dijo, Ajá. Sí, Júntense. ellas ahorita, dos. en Ajá. este periodo de vida. Sí. Y entonces, en esta conversación, cuando yo le platico lo de las visitas nocturnas que me pasaba y que de verdad yo decía, es que, ¿cómo le voy a hacer? No quiero dormir porque si cierro los ojos Va a llegar va a esta llegar. cosa. Ujú. Y entonces, no quiero cerrar los ojos. Ujú. Y dormía por periodos de 1 hora y cuando ya sentía algo era el despierto y con pánico. Ujú. Y entonces eso también mermaba mi salud. Y entonces venía pues claro, es que tengo esas alucinaciones porque no estoy durmiendo. Sí, claro. Pero no puedo ajá. dormir Como, porque pasa ajá. Porque esto, entonces está estás ahí en un esto, sí, ciclo. Entonces sí. ciclo horrible que no me atrevía a hablar con nadie y además me despertaba y me sentía Ujú. físicamente como si hubiera pasado todo lo que había sentido. Ok. Ay, no, qué Entonces horror. era horrible. Lo platico con ella y me pone en la mesa la posibilidad de tener pues una especie de ritual Ujú, con alguien que la guiaba a ella. Ajá. ujú. Que ella no se hacía cargo de eso y no lo podía hacer ella sola. Porque ya necesitaba como alguien de otro estatus, Ajá, ¿no? ¿no? Ujú. Y entonces, pues yo en mi desesperación dije, sí, claro. Para esto ya había yo empezado con el rollo de la mudanza, así. Ujú. O sea, mi mamá me dijo, yo te encuentro casa. Paréntesis musical. Cuando yo estaba buscando casa de la 11 a la 55, yo fui a ver una casa, Ujú. la 45. Ok. Y entonces, en ese momento la 45 estaba fuera de mi presupuesto. Cuando pasa todo esto en la 55, me dice mi mamá, ¿te acuerdas de esa casa 45? Ajá, ¿Y si hablo a ver si está desocupada? Y yo, ay, mamá, fue hace 1 año. ajá. O sea, ¿cómo crees? No va a estar. ¿Habla? Sí, se me acaba de desocupar. Perfecto, la voy a ver mañana. Y fuimos el domingo. O sea, Ajá. a mí me robaron el viernes, el domingo yo ya estaba viendo casa. Esa semana mi mamá me ayudó a firmar el contrato Ajá. y 3 segundos después ya estábamos empacando. Aparte Wow. tienen O sea, 3 rápido. cosas, te habían robado todo. Nada, te creas. Te lo juro que sí. O sea, sí era como, Ajá, me decía mi mamá, ¿qué quieres empacar? Y yo, ya tira eso. Ujú. ajá. O sea, ya todo roto, Ya todo lo todo, Ujú. ya ni ya, para ajá, qué, cajón sí. de labiales que recuperé completo, ¿no? Ujú. Sí. Y entonces, en ese inter, cuando ya vació la casa 55, Ujú. ahí hacemos este ritual que medio platiqué en el episodio 6 de Copas. Ajá. Y fue una cosa muy dura, muy ruda. Y acabando todo esto que viví, que ahorita les cuento, Ujú. me vino la frase del padre que conocí cuando yo tenía 14, 15 años, que Ujú. fue, tanto existe el mal como Ujú. existe el bien. Ujú, Y yo experimenté el mal. ujú. O sea, yo sé, y todo esto lo hice sin platicarlo ni con mi mamá ni con mi hermana, ¿no? Porque me tiraban a loca. Ajá. Ajá. Entonces fue muy raro. No voy a dar tantos detalles porque no me gusta volver Ujú. a llamar esas cosas, Ajá. pero preparamos el espacio, hicimos un círculo de protección y demás. Se hace el primer ritual y este cuate hacemos como una meditación y demás y prendemos unas velas y tuve todo lo que me pidieron de las sales y el laurel y no sé qué y así, ¿no? Ujú. Y entonces empezamos a hacer el primer ritual y me dijo, traes 3, no traes 1, traes 3 cosas. Y yo... Ay, Y hasta había una comezón me parte dio en de la mí, cabeza ahorita que dijiste medio comezón. había una parte de mí que estaba como escéptica, Ujú. ¿sabes? Con todo y que me pasaba todo, Ajá, yo decía, No ¿sí creo. crees, Ajá. chiquis? Ajá. O sea, Ujú. sí habrá 3. Se me hace muy raro. Ajá. Y entonces me acuesto en medio del círculo, había muchas velas alrededor de ¿Solo mí estaban ustedes 3? prendidas. Estaba el esposo, ella, el señorito, que no sé cómo se llama, o Ujú. sea, es una persona como de mi estatura, peloncita, los ojos, un ojo azul muy particular, muy diferente, no es el ojo azul normal y Ujú. además te veía y sentías un... Que te veía el alma. Ajá, Ok. pero como misterioso y, a ver, a mí me gusta muchísimo siempre repetir el tanta luz eres como tanta oscuridad. Ujú, ujú. Y quien trabaja con la luz también conoce de la oscuridad y trabaja con la oscuridad y no se puede ser solo luz, Sí. Ujú. ¿no? Tienes que estar consciente que, pues si molestas a los de acá, pues también Ujú. alebrestas a los de acá y Ujú. ¿no? Y lo aprendí ese día, que empieza el primer ritual
Y entonces me empieza a tocar las plantas de los pies y a hacer como presión en los 2 pies al mismo tiempo. Y mi pierna izquierda, yo sentía como si me estuviera clavando cuchillos. Y en la derecha no. Y entonces levanto la cabeza y quiero ver si me estaba haciendo más duro en un lado. Y dije, Ajá. lo está haciendo a propósito para que yo sí. sienta más acá. Y yo en la pierna izquierda me dolía de una manera que decía, no es posible, no es normal que me duela tanto. Entonces me fue sintiendo y me dijo, en la derecha no tienes nada, está aquí en la izquierda. Y entonces me fue tocando toda la pantorrilla hasta que llega como esta zona del muslo arriba de la rodilla, como una palma de la mano arriba de la rodilla. Y me dice, aquí está. Y a la hora que me hace presión, o sea, yo así, pero me retorcí de, ¡ah! Ajá. ¿Qué es esto? Y me dijo, aquí está, necesito sacarlo, ¿no? Ajá. Y yo, qué random. O sea, ¿cómo Ok. voy a traer yo un espíritu En el muslo. Ajá. encapsulado? Y esto lo platico desde toda la ignorancia, solo de mi experiencia, ¿no? Y entonces me hace algunas presiones con la mano y tal, y ya hasta ahí yo decía, ha de ser como un nudo. Ajá. Una contractura. Traigo una contractura de haber ido al gym ayer. Ajá. O sea, por eso me duele, Ajá. ¿no? Ya, perfecto. Me lo hace, siento una relajación en la pierna, entonces más reafirmaba yo en mi cabeza, es una contractura. Sí. Y él me quiere decir que es un espíritu. Ajá. Entonces me vuelve a hacer el ejercicio de la presión en las 2 piernas y ya no me duelen. O sea, ya la siento igual. Yo dije, ok, sí era una contractura. Ajá. Sí, muy buen ¿No? quiropráctico. Sí, muy Era bueno. muy bueno. Dame el dato porque Ajá. traigo aquí. Aquí era Sí. así, Ajá. ¿no? Viene el segundo. El segundo, mi cerebro lo tiene un poco bloqueado. Ok. No me acuerdo bien ni cómo fue ni qué pasó. Sí me acuerdo que para este segundo me incorporé y yo sentí la necesidad de sentarme y me le quedé viendo y hubo una conversación que no era yo. Es muy raro porque era como si estuviera yo adentro de mí Ujú. y literal, si pones tus manos enfrente de tu cara Ajá. y alcanzas a ver entre los dedos, haz de cuenta que así me sentía, Ok. ¿no? Ajá. Como que lo estaba viendo, pero lo estaba viendo a Desde través atrás. de... Ajá. Ajá, Como desde si trajeras atrás. una máscara. Ujú. Ok. Entonces, con este segundo hubo una conversación. No me acuerdo qué conversación, no tengo claro nada, Ajá. pero sentí perfecto cómo hubo un... ¿no? Y de repente volteé y los vi a todos y yo, Ujú. qué raro. O sea, Ujú. ya no estoy atrás de Ya regresaste esto, al ya primer soy plano. yo. Ajá. Ajá. Ya no hay alguien más actuando por mí. Ok. Y entonces, pasa este segundo y viene el tercero. Y No para el mames. tercero, no, y yo decía, "Ay, pues ya no siento nada". Y me decía, no, ahí está. Y yo, no, pero pues yo ya estoy Bien, no, ya. chido, ya Ajá. podemos acabar. Porque Sí. con el segundo sí me espanté. La sensación fue algo muy raro, fue algo muy Ujú. diferente. Y dije, no, ya déjenlo Ajá. en paz. Sí, así ya está ¿No? Y bien. me dijo, no, falta el tercero, falta el tercero. Entonces estuvimos otro rato ahí tomando agua y así y tal, y el saumerio y así. Y de repente me dice, ahora sí ya. Y me sienta y se me pega su frente contra mi frente y me empieza a hablar. Y siento perfecto el... O sea, como si me sacaran de mí. Ok. Y vuelve a regresar esta sensación de estar viendo a través de una máscara. Y ahí sí tengo registro de ciertas voces y de cierta lucha y de decirle y de estas, o sea, de esta mirada retadora de lo que estaba conmigo a la otra persona, como diciendo, órale, a ver, atrévete, ¿no? Y me acordaba yo de cómo yo Al retaba. otro. Ajá, al Ajá. otro. Ajá. Sentía yo órale, ¿por qué lo estoy retando? No quiero Ajá. retar a nadie. Yo ya me quiero ir a mi casa, sí. Déjenme en paz. Ajá. Pero tú no podías Rarísimo, hacer no nada. podía hacer Solo nada. lo Solo estaba veías. sentada de chinito en medio del Ujú, círculo, viendo ujú. al otro cuate, Ajá. completamente inmovilizada. Ajá. Y duró mucho rato, mucho rato, y lo veía yo batallar a este cuate y sudaba muchísimo y tenía esta conversación, no me acuerdo a detalle, no me acuerdo al 100, porque de Ujú. verdad, pues no estaba yo dueña de mí. Sí. Le saca un nombre y... Si quieres no lo digas, ¿eh? No, claro que sí, no. sí, no, sí, No, así. señores. Sí, no, ok, gracias. Está muy bien en donde está Sí, y donde lo sí, sí, sí. mandamos, ¿no? Pero saca un nombre y para él fue un, ok, se hace para atrás, medio me ayuda a regresar. Me dice, no voy a poder solo, necesitamos llamar. Apoyo, ajá. Apoyo. Y ahí es en donde él me explica. Me dice, esta parte de tanta luz somos como tanta oscuridad y para poder trabajar con esto que te está pasando necesitamos llamar a alguien todavía más fuerte, pero no es Ok. alguien de allá arriba.
tiene que ser alguien. Y yo, ¿Qué? ¿cómo? Alguien que los conoce. Ajá, alguien que lo va a poner en orden. Ajá. Y yo, no quiero. O sea, imagínate que te dicen eso. Sí, sí, Y sí. yo, ignorante completamente, no sabía si era cierto, si así se manejaba o no, pero pues estaba en manos de estas personas. Sí. Y Y aparte todo lo tampoco que le había... contaste a nadie de tu No, casa. Ajá. No, yo le dije a mi mamá que había ido a hacerme un masaje. Y no fue mentira, 100%. 100%, O sea, sí te sí me quitaron sobraron la contractura. pierna. Ajá, o sea, mentira Y no fue. luego- Entonces, yo decía, ¿qué hago? Pues ya estoy aquí. Ajá. Ya después iré a rezar un Padre Nuestro. Ajá. Sí. Pero ya estoy aquí y tengo que entregarme a esto Ajá. para que pase, porque yo ya no, imagínate la desesperación, ya no Ajá. quiero volver a despertarme otra madrugada sintiendo la visita nocturna. Sí, Ajá. claro. Y entonces, Pero qué valor, ¿eh? Porque de todos modos, Pero es que también la desesperación es es que el es la como ya. desesperación, pero donde, como lo que decíamos, arreglas una cosa y ahora haces otra. enchuecas otra. Ajá, entonces a mí era como Y- que, qué Pero valor. también aprendí justo eso. No siempre la intención Ujú, cambia todo. ok. Cambia el cómo se acaban desenvolviendo las cosas, Ok. ¿no? Entonces, parte de lo que me explicó cuando me trabajó lo de la pierna, y me dijo, tu pierna izquierda tiene que ver con esta parte de los proyectos y y me dijo, por Ujú. eso nunca ninguno de tus proyectos se enraiza, Ah, porque no estás haciendo raíz y tal, y este es un bloqueo que tienes. Y yo, ok. órale, ¿no? Ok. Y dije, bueno, mi contractura ya me va a permitir, ¿no? Ok, Y luego ajá. fue el otro y tenía otro sentido así. Y el tercero, cuando regreso, me dice, tenemos que mandar llamar caballería pesada. Ujú. Me da otro nombre. Pero mandar llamar caballería pesada es llamar a alguien ahí mismo, no una persona, sino como una Sí, entidad. no, una entidad. Ok. Ok. Entonces, haz de cuenta, me explicaba un poco esta parte, yo solo estoy repitiendo como perico, Ujú, que hacia arriba hay como una pirámide de jerarquías, Ujú. igualito existe hacia abajo, Ujú. ujú. ¿no? Y entonces y así me dibujó el cuaderno y lo tengo grabado en mi cabeza. Él me dijo, haz de cuenta que así, aquí están todos estos niveles. Este que está aquí es este que está aquí. Necesitamos llamar a un que es un nivel más abajo y ya no hay más. Entonces, vamos a hacer que venga. Que venga Y yo, por. no, amigo, que venga por esta Ajá. cosa, ¿no? Y entonces me hizo escribir su nombre, me hizo dibujar un símbolo y demás, y tal. Y entonces, cuando volvemos a entrar en este proceso de confrontación, siento la energía mucho más pesada, mucho más ruda, mucho más enojada y como con este aferre de decir y que le decía, ahí sí me acuerdo y ahí estaba yo muy consciente y que le decía, no me voy a ir. Y no me voy a ir y hazle como puedas y no me voy a ir y no. Y estos videos existen porque yo di mi consentimiento de que me grabaran, Ok. porque yo curiosa Ajá. dije, ay, sí, ya voy a hacer esta chingadera, yo quiero ver. Ajá, O sí, sea, sí, sí. quiero ver si es A cierto mí que o no si me nada más cuenten, estoy ajá. sentada así, Ajá. así, ¿no? Ajá. Pero les perdí la pista a todos. Ok. O sea, no tengo ni idea del paradero de nadie de los que estuvo involucrado y no es la primera vez que me pasa que hay alguien que viene y me ayuda y, Y ¡fu! desaparece. Ok. Entonces viene todo este rollo de confrontación y él no me voy a ir y no me voy a ir y no me voy a ir y entonces yo ya había escrito el papel de esta cosa en una mano y tenía en la otra la vela para quemarlo. Ujú. Entonces la instrucción era que yo tenía que quemar el papel. No podías. No, No o sea, yo mames, veía, no yo mames. consciente veía la vela y veía el papel y no había poder humano que me permitiera acercar el papel a la vela. Entonces era y veía así y se ve en el video. ¿Tú te acuerdas o sabes Eso me por el acuerdo video? perfecto la Ok, lucha. ok, O sea, ajá. ese sí me acuerdo porque era o sea, quiero juntarlo y se ve en el video perfecto cómo me tiemblan las manos así, lo logro quemar, pero apenas empieza a prender y yo lo suelto en una madre de metal para que Ajá. no causáramos incendios. Ajá. Se empieza a quemar y haz de cuenta que como si me hubieran quitado el esqueleto, se me va toda la fuerza del cuerpo, me detiene y me abraza el peloncito, Ajá. Ujú. con todo respeto y amor y cariño, y le estoy sumamente agradecida, pero me detiene y cuando se acaba de quemar yo empiezo a vomitar horrible. Sacarlo todo. Y le decía yo, me voy a desmayar, pero no puedo dejar de vomitar. Y él me dijo, no te preocupes, relájate, Sácalo, ajá. ya se fue, ya no hay nada más, ahora sí, a ver, déjame ver. Y entonces otra vez se me pegaba así en los ojos y me dijo, no, ya ahorita ya estás, Ujú. libre, suelta y feliz. Me tardé, yo creo, 1 hora Ujú. en poder incorporarme, Todo, en Ajá. poder, todo el proceso, ¿como cuánto duró? no, o sea, yo creo que como unas 3 o 4 Ok. horas. Mi mamá está desesperada porque claro que ningún masaje dura tanto, Sí, sí, sí. ¿no?
Pero yo me tardé como 1 hora en recuperarme por completo y entonces hicimos ya toda la parte de la protección, Ok. ¿no? Limpiamos toda la casa, recorrimos todos los Es que cuartos. esto fue en tu casa nueva, ¿verdad? No, en la vieja, En la en la vieja, 55. En la que ya no iba a renovar el contrato. Ajá, y dije, lo voy a hacer aquí porque aquí Sí. es en donde Aquí está que se pasando. quede no me lo todo. quiero Y no llevar. quiero que se vaya al Sí, otro claro. lado, ¿no? Mientras hacíamos todo el proceso, se escuchaban pasos arriba, se azotaban puertas y la casa estaba vacía. Ujú. O sea, no había nada. Ajá. Cuando empezamos a hacer todo el rollo de la protección y demás, fuerte. haces un circulito y pones y tal, y las hierbitas y lo prendes y el peloncito, desde la primera vez que lo había visto, porque esa no fue la primera vez que lo vi, la primera vez que lo vi me dijo, eres muy poderosa, pero necesitas hacerte consciente. Ok. Y yo, claro que no. O sea, sí, pero. Si solamente me ha pasado 2 veces que en sueños he visto algo que va a pasar. O sea, solo Pero 2 como veces. cualquiera, ¿no? Y he Todos visto, podemos, sí, Ajá. claro. y he Lo visto normal. espíritus y me dicen cosas y así, pero Y pues oigo es que lo me normal, hablan, o sea, ¿no? como He todos, visto ¿no? un pájaro negro en el cuarto, pero Ajá. pues lo Sí, normal. Pero es Lo casual. Ajá. Entonces, como que yo decía, "Ay, ya, Ajá. también te quieren vender el curso, Sí, Ajá. sí, ¿no? sí, Porque sí. no falta en este mundo espiritual que te quieren Sí. vender el curso y luego el siguiente nivel, que es más Ujú. caro, y luego el Sí. siguiente nivel, más caro, y Sí, así, claro. ¿no? Entonces, cuando hacemos la protección y prendo la flama, no les miento, era una madrecita así que no es Ujú. más grande que la circunferencia de mi mano. Ujú. O sea, de las 2 manos haciendo un círculo. Y de repente cuando lo prendo, la flama superó mi altura, casi llega al techo Ujú. y estaba haciendo este movimiento como en espiral, ya Como un sabes, tornadito. como un tornado, Ajá. Ajá. altísimo, y se tardó muchísimo en apagar. Y ahí me agarraba la mano el peloncito y me decía, sí te estás dando cuenta de la protección, porque hicimos todo este ejercicio de proteger no solo a mí, sino a mi hijo, a mi familia, a mis seres queridos, a las Ujú. personas que trabajan conmigo, a quienes me Ujú. rodean, y era como este rollo de, Ujú. ahora sí, aquí no va a volver a pasar nadie nunca, perros, Ajá. ¿no? Y entonces me agarraba y me decía, sí te estás dando cuenta, esto no lo hice yo, esto lo estás haciendo tú. Y yo, qué raro, señores. Ajá. Y algo me explicó, no lo registré, del sentido del fuego. del Del fuego, de dónde cómo se daba la giraba. vuelta Ajá. y de la altura y los colores y tal. Y yo en ese momento estaba todavía en shock Sí, de claro. lo que había vivido. Yo Pasa estoy en todo, shock. Yo no estuve ahí, pero me lo estoy imaginando Ajá. todo. pasa todo esto, pasan muchos años Ajá. de que esto sucede, pero en el inter, justo pasa que, ¿se acuerdan del ex que les dije que me iba a buscar en 2 años? Ajá. Ujú. Todo tiene sentido lo que platico y encuentro cómo se conecta. Me aparece aparece esta señal que mi mamá estaba pidiendo. Mi mamá no tenía ni idea de que mi masaje no había sido masaje. Ajá. Empiezo a salir con este cuate, de la nada se desaparece, y de repente estoy en un en vivo, y hay quienes vieron ese en vivo, Ujú. que literal estoy en el en vivo y yo, este güey va a ser papá. Pero de la nada. Te llegó Y me así. llegó y vi a su pareja embarazada y fue órale, qué raro está esto. Acabé el en vivo, le hablo a un amigo que teníamos en común y le dije, ¿este güey va a ser papá? ¿De qué hablas? Claro que no. Y yo, sí, va a ser. Te lo juro, te lo firmo, estoy segura. ¿Estás loca? No. Miércoles siguiente, no sé qué hiciste, cómo supiste, nos acaba de avisar. Y yo, no me preguntes, no entiendo. Ajá. No entiendo cómo supe, solo me estaba maquillando ahí. Y de Por ahí debe estar repente, en mi sí, Facebook, sí, sí. ¿no? Y que fue como y yo, órale, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí empezaron a pasar muchas cosas. Proyecto que empezaba, proyecto que era exitoso y me iba muy bien. Pues ya te habían quitado la contractura, Claro, pues ya. ya Ajá, sin sí, contractura ya sí, podía uno ya, enraizar ajá, bien, Ajá. ¿no? Pero fue mágico, fue como Y fue el mismo cambio drástico de lo malo con tus papás y tu así, matrimonio, pero para el otro para el lado. otro lado. Ok. Ujú. Me empezaron a buscar para dar cursos, empezó a dar todo así de fum, 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 fum. Sí, pues es que la chamba Increíble. ya la venías haciendo, Sí. pero había algo que no Un dejaba. bloqueo. Y ahorita ya nada más seguiste Seguí chambeando caminando y igual pues eventualmente ya me se encontré daban el ahora sí. resultado. Ok, Ujú. ajá. Sí, no, y entonces, a partir de ahí pasó mucho tiempo y no me acuerdo ni por qué. Un día mi mamá terca de vamos a la iglesia y vamos a la iglesia O sea, y tu vamos a mamá la desde que iglesia. entró ya no salió de lo religioso. No, sí.
O sea, ok. no, es creyente, pero no es tan practicante, Ok. ¿no? Pero sí es muy O sea, creyente. sí se le bajó el extremo. Sí. Ok. Sí, Ok. lo extremo y de repente empezó a ver, ¿no? Ya ese es... Cuando empecé yo a hacer mis manifestaciones de el cheque mágico y ella no podía vender una casa y le dije, ándale, hazlo conmigo, órale. Y le imprimí el cheque y lo hizo y tal. Y al día siguiente le llegó la oferta. Sí me dijo, te voy a poner un puesto en Catemaco. Y yo, no nos tenemos que ir hasta allá. Ajá. Pero, y así empezó a ver cosas que yo le decía, haz esto. Y pasaba, o se Ujú. mejoraba, o hacía. Ujú. O que yo le decía, la energía está así, yo con mi astrología, ya me Ujú. escuchaba, ya Ujú. sabes, ya no Ok, había Ya ok, se ok. cerraba. Ajá, repele. Un día llegó a mi mamá, me dice, vamos a la iglesia, y yo, la verdad, no es un lugar al que me guste Ujú. recurrir, Sí, después de ¿no? todo eso es como, Sí, ¿para qué? bueno. No, y, Sí. y energéticamente me cuesta mucho Ok, trabajo ok. toda esta cuestión de cómo no creo que la iglesia sea mala, sino la institución como tal, el cómo Las fue usada a personas. lo largo de la Ujú. historia, Sí. ¿no? Y yo con mis vidas pasadas y tuve terapias de regresión y todas estas cosas. Úchale, a ver, hay que Entonces, vele anotando, Andrés, para ver cuántos episodios tenemos Para que el hacer. rato también. pero entonces, como que visitar la iglesia me cuesta mucho trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, justo le digo a mi mamá, no, ma, o sea, yo puedo hacer otras miles de cosas Ujú, y soy un excelente ser humano, pero no me pidas, no me gusta estar en la iglesia, ujú. me hace sentir muy incómoda. Y mi mamá, pero es que el mal, y entonces si tú te proteges, y le dije, a ver, no, que te quede clarísimo. Yo Protegida ya sé, estoy. ajá, y entonces volteé y le dije, yo sé que existe tanto bien como el mal. Ajá. Y lo sé porque lo experimenté en carne propia y esto nunca te lo he platicado. Y entonces le empiezo a contar y mi mamá, ¿por qué nunca me habías dicho esto? Ujú. O sea, ¿de qué hablas? No, ¿cómo? Y yo, sí. Entonces, quiero que sepas que sé que existe el mal. Ujú. Ajá. Que no, o sea, no tengo intención de jugarle al vivo Sí. con esas cosas. Reconozco mi obscuridad y me lo explicó el peloncito y me dijo, tanta luz eres Ujú, como tanta obscuridad ujú. y por eso pudiste ser casa de algo tan oscuro, Okey. ¿no? Ajá. O Porque sea, no porque hubiera tienes la podido capacidad de de algo tan contenerlo de bueno. alguna Ajá. Sí, manera, sí, sí. ¿no? No estoy diciendo que yo sea, qué buena soy de mi corazón. No, justo estoy diciendo que soy esta dualidad. Ajá. Pero justo fue hacerme consciente de, okey, yo decido hacia dónde camino. Yo Ujú, decido si habito mi luz, ujú, consciente de mis sombras, ujú. o me voy por las sombras, porque también uno puede ser muy poderoso dentro de las sombras, Sí, ¿no? claro. Entonces fue como el decir, no, esos amigos ya me visitaron, No está tan chido. no está tan padre, Ajá. ¿no? Y entonces llegué a las paces con mi mamá, con esta parte de decirle, sí lo conozco, Ujú, ya lo viví en carne ujú. propia, no, No insistas. no Ajá. insistas, gracias por participar. Y de ahí, pues se han ido destapando muchas cosas, yo ya estoy mucho más en paz, estoy mucho más tranquila con mis dones, sé perfecto cuando escucho algo que es un Ujú, mensaje, he aprendido a distinguir cuando un sueño sí trae un significado y cuando ujú. nada más es un sueño, Ajá. Ujú. ¿no? Me pasan muchas cosas y me pasan muchas señales. A mí, mis guías me hablan a través de los números y las plumas, Ok. ¿no? O sea, yo sí veo un número, por eso ahorita me estoy riendo, de repente me ven que me río como loquita, pero veo el cronómetro y todos los números que he visto son sincronicidades. 666. No, no es cierto. Ay, sí. Pero No, esa justo no. ha habido como muchas señales mías y de repente me pasa que veo señales que sé que no son mías. Ujú. Mm, Y es como, ya entendí, ya voy a decir eso, Ajá. ¿no? Entonces, Okey. está padre hoy estar en este Ya vi lugar. aquí tu Sí, tatuaje. mi 222. 222. Y acá Ajá. tengo un ojito Ujú. que por algo, o sea, me los puse justo en las manos que dan a la Mm. cámara, Ajá. dedicándome a lo que me dedico como De protección. protectores. Okey. Y acá hay un escarabajo de jade que me conecta con mi abuela y la cultura egipcia y ok. todo este rollo que tiene que ver también con la persona embalsamada que ella veía y demás, Okey. que ya les contaré en otro Ok. episodio. Y de las plumas, cuéntanos un poquito de las Las plumas. plumas tienen todo que ver con mi abuelo. Ok. Mi abuelo, el último libro que escribió se llamaba Las Tres Plumas Okey. y no había caído en cuenta de eso hasta ahorita. Mi abuelo falleció un día después de la primera vez que me pidieron el divorcio. Entonces, él me había pedido que yo hiciera la edición de ese libro y que lo hiciera el formato para llevarlo a la imprenta. Ajá. Pero como que yo lo había postergado porque me estaba graduando de la carrera, porque traía broncas chiquitas en mi matrimonio y entonces malabarear Ujú. está cañón. Y entonces, el 20 de noviembre me pide el divorcio, yo no me puedo dormir, vuelvo a prender un cigarro y empiezo a fumar como chacuaco, abro mi computadora y dije, ya, la chingada, no tengo sueño, me voy a ocupar en algo. Ajá. Y me puse a editar el libro de mi abuelo Ujú.
en la mañana me despierta mi hijo y me dice, vino Biznaguito a jugar conmigo. Y yo, ay, amor, sí, no sé qué, quiero ir con Biznaguito, quiero ir con Biznaguito. Y yo, sí, ahorita te llevo. 7 de la mañana, llamaba a mi mamá y me dijo, si no vienes ahorita ya no alcanzas a tu abuelo. Y yo, órale. Me fui en chinga y le dije, no, haz lo que sea, pero que me espere, por favor, que me espere. Me lancé a uno de estos de impresiones, imprimí una copia para cada miembro de la familia, porque además yo le había preparado a mi abuelo de sorpresa que el prólogo fuera, en lugar de escrito por alguien más, que cada uno de las personas de la familia le escribiéramos una carta de agradecimiento. Entonces, llego con el libro impreso, engargolado de papelería, y se los doy a cada quien, y entonces mi abuelo estaba sentado en su sillón, todos estábamos alrededor. De verdad fue una muerte tan rica, pacífica, no sufrió, no nada. Y entonces estábamos sentados todos ahí alrededor y le dije, abuelo, te traigo una sorpresa, ve tu libro, no sé qué, me lo alcanzó a ver todavía, y cada quien le leímos la carta que le escribimos. ¡Ay, qué bonito! Hasta ahorita me acaba de caer el 20 de que así como los números es mi abuela, mi abuelo son las plumas. Órale. Te falta ese tatuaje ahora. Ajá. Sí, tengo ganas, pero mi mamá se va a infartar. Nah, no pasa nada. Pero ya le dices por qué es y ya. Ajá. ¿Y el libro de qué era? ¿De qué trataba? De 3 hermanos y era un poco como una autobiografía de mi abuelo. Muy divertido, la verdad. Nunca salió en ninguna editorial ni nada porque le escribía, pero para nosotros. Ajá. Okay. Pero a mí las señales son los números, las plumas y los sueños muy cañón. Muy, muy cañón. Me llegan también mucho, ahora ya me llegan con más frecuencia las imágenes y de repente es como, ay, ya vi, ok, ya sé. ¿Y no has hecho algo así como para, como que dominarlo un poco más o no? Le tengo mucho... O sea, no es algo que quieres desarrollar. Sí lo quiero desarrollar, pero justo me ha pasado que cuando busco a un guía o busco un maestro, empiezo a aprender y de repente me doy cuenta de cosas que digo... Que no te gusta. Ajá. Sí creo que nada en el extremo fanático es sano. Hoy estoy en una etapa de confiar mucho más en mí, en mis procesos, no desde el ego de, ay, yo todo lo sé, sino en siempre he sabido. Sí, no necesitas que alguien te lo explique. Cuando alguien me lo explica y me dice y tal, al final siento si tengo que hacer así el ritual o no, ¿no? Al mismo tiempo he leído muchas cosas y he usado mucho el discernimiento de, ay, esto no me gusta, esto no va conmigo, a esas energías, ¿no? A esas energías no me quiero meter, pero hoy me gusta mucho cómo lo vivo, cómo lo experimento, el cómo se manifiestan también, el cómo, pues ya es una relación, suena rarísimo, pero es una relación como mucho más cercana. Sí. ¿Sabes? Es como... No suena raro, tiene sentido. Más consciente, o sea, es que sí tiene sentido. Y mucho más consciente. Yo me manejo desde una energía y una magia en donde no me meto jamás con la voluntad del otro. Meterte con la voluntad del otro es jugarle a hacer algo que no eres, aunque tienes tú una capacidad creadora y estás conectado y somos semejantes y todo este rollo. Si tú te metes ahora quiero hacerle un amarre para que él me ame, y ahora quiero hacer para que le vaya mal, o sea, no. Sí. Y, por ejemplo, todos los ejercicios que hago energéticos, siempre es que todo regrese a donde pertenece, ¿no? Creo que no hay como... Se ha hecho tan snob el mundo espiritual y esotérico que le cierra la puerta a muchas personas que quisieran tal vez experimentarlo y vivirlo. Pero en realidad es como, oye, siéntelo, ¿no? Yo que hago muchos rituales con velas, es como, las velas se prenden con cerillos. Pues sí y no. Si hay un encendedor, préndela con un encendedor. No tienes una vela, abraza un árbol. No hay un árbol, juega con el pasto. No, o sea, quítate los zapatos, pisa la tierra. No quieras ser como tan estructurado, porque entonces, lejos de ser un ejercicio que libere y aligere, se siente pesado. Sí, porque nos han contado que puede ser cualquier cosa con que lo intenciones, como que ya ahí te va a funcionar igual que algo... Que si lo compras en una tienda especial y que te cueste millones, porque además está carísimo todo lo que te venden. O sea, es una locura. Sí. Pero me siento muy contenta, me siento muy cómoda y entre más confío en mí, más cuenta me doy de cómo me mandan las señales literal en el unipolar, así de, aquí está.
Ok. Ujú. voltea a ver esto, ¿no? Hoy justo me iba pasando que iba pensando en algo y literal fue como, volteé y ahí, ¿no? Tengo un reel que me editó Yeli de Nueva York. Iba caminando yo en la calle y iba pensando en ay, no sé si todo va a estar bien se traía como ciertos pensamientos en la cabeza y literal levanté la mirada y era 1212, el número del edificio. Y doy 2 pasos más y lo vi y dije, ay, mira una señal. Di 2 pasos más, volteé a la derecha, 1221, del otro lado de la Ajá. calle. Y yo, qué raro. Y sigo caminando, pero les hablo que no fue, Ajá. no una cuadra, o sea, Sí. siguiente edificio, 1220. Y yo, o 1200. Y yo, órale, ya, basta. ya Nada, entendí. faltó que Ajá. llegara alguien. ¿Vas a hacer Ajá. caso o no? Sí, Ajá. sí de, Sí. a ver, ahí está, 3 veces, Sí. ¿no? Igual me pasó en Portugal que pedí una reafirmación y fue como, necesito saber si esto es lo que tengo que hacer. Quiero ver 3 plumas. No es cierto, quiero ver una pluma. Y entonces, un paso y una pluma en el piso y la recogí. Dije, no, quiero estar muy segura, necesito 3. No es broma, fue en la misma cuadra que encontré las 3 plumas. No. Y yo, listo, me las voy a llevar y ya no voy a pedir señales. Sí, creo que ya ¿no? entendimos. Ajá. Me pasó hace poco con una mariposa, que a mí las mariposas no son una señal, Ujú, ¿no? Y me acuerdo perfecto porque estaba con Dan ujú. y estábamos platicando y yo ya le pedí al universo, necesito una señal para que estas cosas y no sé qué, y yo saber y tal, y de repente veo una mariposa amarilla y yo, ay, miren, una mariposa, es una señal. No, qué raro, para mí no es una señal, Ajá. ¿no? Y ese día en la noche tuve una cena y tuve una conversación con una persona que me platicó una historia alrededor de las mariposas amarillas y para mí fue un Órale. ¡wow! Ajá. Sí ¡Qué era. increíble! Creo que sí era una señal. Ahora que, ajá, Ajá. y no lo platiqué con esa Sí. persona, lo platiqué con Dan y yo, Ajá. hubo una señal rarísima, ¿no? Y hubo un tiempo Ajá. que estuve viendo esas señales y así. Entonces, es como muy rico el hoy tener esa certeza de tengo esta línea directa, tengo esta Ajá. conexión y tengo este poder que creo que todo mundo tiene. Sí. Solo no todo mundo Le hace caso. le hace ¿no? caso y lo Ajá, ejercita, pero yo sí tengo muy claro ese lineamiento de jamás me voy a meter en contra de la voluntad de de alguien más. más, porque ahí es en donde todo lo que hace se te regresa y se le regresa a quien lo hace. Por eso, a muchas personas que se dedican a hacer estas cosas brujísticas y trabajos obscurísticos, Ajá. que no es un término que exista, yo me lo inventé, Ajá. pero se les acaba regresando a ellos. Sí, claro, por eso tienen tantas protecciones y tantas cosas ahí. Sí. Turbias. Sí. Pero sí. Esa es la introducción de mi vida esotérica. Muy bien, ¿no? Pues al parecer tenemos que volverte a invitar varias veces porque sí creo que nos quedamos como en la temporada 2. Y hay Sí. varias, o sea, hay varias temporadas. Sí. Me gustó, me gustó. Sí, o sea, normalmente tenemos así como otros episodios está, para sí. relacionar y era como, no mames, es que no puede ser que te pasen tantas cosas, pero pues sí, o sea, es que sí pasa. Entonces, Moni, muchas gracias por compartirnos tus historias. ¿Te parece si pasamos a la parte de la dinámica Me para encanta. aligerar un poquito Sí. el mood? Ok, perfecto. Una pregunta, porque Moni no ve pelis de terror. ¿No importa que te pongamos las imágenes? de monos feos. Ajá. Si quieres la podemos saltar Y ya más nos pasamos a la de Y dibujar. les puedo platicar porque no lo veo. Sí, mejor. Pues Pero sí, justo sí, es- o sea, es que sí Ajá. son de que sale de que Freddy Krueger, Sí, Scream, creo que o sea, era la como, Ajá. Pues te dije, No. sí, chance no. No, Ajá. aparte también porque también dijiste que no querías muchas veces como volver a verlo. Sí, entonces, por eso mejor dije, no. a lo Ajá. mejor Gracias. es Ok. con Moni, chance jugamos otra cosa. No, podemos hacer el dibujo. Caricachupas. Así, Podemos hacer el dibujo, pero de puro cualquier dibujo, cosa. ajá. 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 Básicamente, hacer un dibujo de un personaje de memoria. de algún como personaje de caricatura, de lo que tú quieras, para ver qué tan buena memoria tenemos. Ay, no. O sea, A quien quieras. A quien tú quieras. En esta De tus- tenemos A ver, ¿qué? tenemos un pase especial para ti y puede ser de lo que tú quieras. Normalmente era como de los monos que vimos, Ajá. pero ahorita va a ser del personaje que tú quieras, el que sea. Es que no vean cosas terroríficas, amigos. Cuando ven esas cosas, abren puertas. Ay, sí, ya sé. Vamos a tener 30 segundos, Andrés va a poner el tiempo. ¿A quién quieres dibujar? Estoy pensando, ¿y yo, Mickey Mouse? ¿A Mickey Mouse? A ver, Ok, pues puede ok. ser Mickey Claro Mouse. que Sí, no ¿a ni quién siquiera cómo es quieres Mickey dibujar? Mouse y acabo de estar en Orlando. A ver, ¿a quién dibujo? Sí, puede ser Mickey Mouse. Mickey Mouse está padre. A ver si es cierto que lo tienes tan fresco. Va a salir bien terrorífico. Ajá. nuestro Mickey. Sí, a ver, Mickey Mouse. ¿Mickey? Ok, vamos a hacer a Mickey. Andrés nos va a poner el cronómetro y cuando suene, ya, se acabó el tiempo.
No mames, ¿esto qué es? Hubiera dicho como un Winnie Pooh. Parece más un Winnie Pooh. Ya, pues. A ver. No, basta. O sea, tú eres muy buena. Y yo no diga que estudié diseño industrial. A la cuenta de 3, enseñamos nuestros dibujos. 1, 2, 3. Claramente hay una ganadora. O sea, ¿qué es esto? Es una persona con un sombrero de Mickey. El tuyo Sí, es como claramente. Mimi con Mickey. Ve. O sea, no, reprobada. Mis profesores de la carrera me hubieran reprobado. A ver, ustedes, chicos, voten. Juzguen, ¿Quién les juzguen. gustó? 1, 2 o 3. 1, claramente. Hay aplausos Creo que para hoy el sí voté por el mío. 100. Gracias, chicos. Moni, si no lo puedes autografiar y poner el nombre No, de por tu... favor. Vamos a tener una pared de la fama con los dibujos que nos han Guau. hecho. Si es que hay que ponerle quién es, porque si no, no vamos a saber quién es. O sea, que si lo pones junto al tuyo, sí. Gracias por esta Como de esos, humillación. Pasteles de las pastelerías que intentaban De los de Soria. Así de expectativa realidad. Oye, tampoco vienes aquí a ningunear a nuestro invitado, Ya, ¿eh? es que ya, se acabó, No, ya, sí. ya. Moni, igual, ya para terminar el episodio, si nos puedes dejar con tu recomendación de película. No tiene que ser de miedo, puede ser bonita. La que sea. Así como para que si alguien Va a ve decir, algo la feo, película de Mickey. ya después se puedan dormir. Ajá. Fíjate que acabo de ver la película de la Fórmula 1 Ah, ok. y creo que sería una gran recomendación. Ok, no O la sea, hemos visto, fíjate. se Y me me la han hizo recomendado. Ajá. Excelente película, Ok. con muy buena trama. Yo cero fan era de la Fórmula 1, ahora adquirí ese gusto caro de la vida, Sí. pero se me hizo una excelente, o sea, Ajá. la disfruté y la he vuelto a ver 3 veces y la volvería a ver. Ok. Bueno, pues ahí lo tienen. Esa es la recomendación. Sí. Y pues bueno, con eso llegamos al final de nuestro episodio. Moni, muchas gracias por haber estado aquí. Y si ustedes también tienen una historia paranormal o algo que no puedan explicar, ya saben que nos pueden escribir por Instagram o a nuestro correo contacto.pesadillanocturna@gmail.com y lo podemos hacer de manera remota, no importa en qué parte del mundo estén. También puede ser por escrito o si estamos así y coincidimos, así como Moni, pueden venir aquí al podcast y nos pueden contar sus historias. El chiste es que las compartan. Ajá. ¿Nos puedes compartir tus redes otra vez, por favor? Me pueden encontrar en cualquier plataforma como Mónica Macaco, así Ujú. literal pones en Google y aparecen todas, porque estoy en todas, Ok. menos en X. Perfecto. Sí, nos hacemos. ¿Nos puedes compartir también tu Tinder? No es cierto. Sí, de hecho sí estoy en las aplicaciones, las Ok. acabo de abrir hoy. Por si les interesa también. Ajá. Y bueno, no se olviden de compartir, darle like, seguirnos. y Suscribirse. Ajá, comentar también. ajá. Y Y pues ya, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Moni, y nos vemos en un siguiente episodio. bye. Bye. Bye.